Bienvenida, bienvenido a mi pequeña librería. Aquí podrás encontrar entrevistas, presentaciones de libros y diálogos literarios. Todo ello sin mirar ni al reloj ni al calendario, porque las mejores entrevistas ocurren sin prisa y los mejores libros no tienen fecha de caducidad. Pasa, entra, al fondo hay sitio. Allí siempre ocurre lo mejor y lo más interesante. Al fondo de la librería. Hola, muy buenas tardes, noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña librería que ya va por el tercer capítulo. Y hoy tengo a una maravillosa invitada para arrancar esta parte tan más desconocida de este podcast, que es los libros perdidos. Cuando aquí presente Nieves Moris, que por cierto, saludo, muy buenas, Nieves. Muy buenas. Cuando le dije, mira, Nieves, quiero que hablemos de los libros de tu vida, que nos cuentes de tus lecturas, de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. Las que tú quieras. A los... Era una hora, me mandaste una lista de unos 14, 15 autores y autoras. Dije, y por aquí empezamos, ya te iré diciendo más. Y dice, vale, gracias. Y no te los dije. Y no me dijiste más. Y, y ya sabéis que yo soy un auténtico, no voy a decir enfermo, pero sí que me gusta mucho controlar de qué va la entrevista. Hoy no tengo el control de nada. Hay que reconocer que hoy el control lo tiene Nieves. Hoy no Ella, hay nadie al volante. ¿cómo que no? Y no hay más, no hay cosa que más me guste que precisamente eso. Ahora estábamos hablando justo, Nieves, y yo decía, es que tengo la sensación de en esta vorágine de haber convertido la literatura en un producto más de consumo, además de consumo rápido, es lo más parecido hoy en día a un McDonald's, a un Burger King, que es ir y comer y leerte un libro. Tienes que leerlo ya porque si no todo el mundo va a empezar a hablar de él y ya te has perdido esa parte y al mes caducan. Pues no hay nada que me guste más que poder coger y decir, hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura, pero vamos a hablar de libros de autores y autoras que ni van a escuchar este podcast. Espero, pues me asustaría bastante. Es que muchos están muertos. Por eso, la mayoría están muertos. Sí, sí. Y no hay nada mejor que hablar de autores muertos, principalmente porque tengo la sensación de que se nos olvida que la literatura no es algo de ahora. La literatura lleva muchos siglos y parece que solamente se puede leer los libros de hoy en día. Ya os dije, en este podcast no va a haber ni reloj, y seguramente en el programa de hoy se comprobará Es que no hay normal. reloj, ni hay tampoco calendario. Las entrevistas y las charlas durarán lo que tengan que durar. Y sobre todo, los libros no caducan aquí. Y los libros pueden ser de ayer, pueden ser de hace un mes o pueden ser del siglo XIX o antes. Entonces, Nieves, ¿cómo quieres que hablemos de los libros de tu vida? ¿Cómo quieres que hablemos de tus libros perdidos? Pues yo creo que para que la gente se pueda hacer una mejor idea de cómo ha sido esta progresión de la Nieves lectora, que luego se convirtió en Nieves escritora, tenemos que seguir un orden cronológico que empieza antes de yo nacer. Está bien. Eso es muy importante. Vamos a hablar de los libros, Hay que dar mucho contexto aquí. los libros tuyos importantes para ti antes de nacer. A ver, Sí, superar eso. sí. Sí. Es que si no, lo primero, yo no me voy a saber organizar Perfecto. porque mi cabeza es un caos. Y luego no voy a poder explicar bien cómo llegaron esos libros a mi vida, porque eso también es muy importante. No soy tan gran lectora por casualidad. Sí, sí. Todo, todo empezó a prepararse muchas Antes. décadas antes de que yo naciera. Pues muy bien, pues empezamos por donde quieras. Vale, vamos a empezar por mi bisabuelo, por el padre de mi abuela. Ujú. El padre de mi abuela era un señor bastante peculiar y yo no recomiendo a ningún padre que sea así. Era un señor muy republicano que tenía tendencia a meterse en muchos líos. Mm.
Y él declaraba tan orgulloso que en su casa podría faltar la comida, pero nunca faltarían los libros. Se quedaba el tío más a gusto que un arbusto. Muy bien. Y ahí empezó todo. ¿Qué pasa? Que hubo un momento en el que, claro, los tiempos que eran, y él siendo ultra republicano, bueno, no era republicano, creo que más bien era anarquista o Mm, comunista, fundó la Casa del Pueblo aquí en Ávila. No tenían ni para lo uno ni para lo otro, no había ni para comer ni para libros. mm. ¿Qué pasó? Que muchas veces pues le llevaron preso. ¿Y él qué hizo? No robó comida para sus hijos, pero sí robó libros. ¿De dónde robó libros? De la biblioteca del monasterio donde estaban los nazis acampados. Ahí empieza todo. ¿Por Ujú. qué? Porque a él, como castigo, él era muy buen camarero. Como castigo se le llevaron de camarero de los nazis, del campamento alemán que había aquí en Ávila. O sea, flipa. No, no, eso ya solamente da para libro, da para novela, da para película, da Exacto, para todo. exacto. ¿Y él qué hizo? Robarles los libros. Y hay muchos libros que no los he encontrado porque no sé dónde los guardé para que no se estropearan, Claro. que ahí están con ese sello. Y es que es tremendo. O sea, mi abuela se moría de la vergüenza cuando me los enseñaba y a la vez se moría de la risa. Mm. Y decía, cualquier día van a venir a casa a detenernos, a pedirnos los libros de la biblioteca de los nazis. O sea, mi bisabuelo dejó el listón muy alto. Sí, es difícil superarlo, sí. Es muy difícil. ¿Y qué pasa? Que mi abuela, pese a que no pudo ir al colegio durante mucho tiempo, mi abuela nació en el año 30. Eh, Ella respiró ambiente de libros, tanto ella como sus hermanos. Y se fue a casar con un señor que sí había ido al colegio, pero pocos años, que era mi señor abuelo, que valoraba la cultura, yo no sé por qué, fíjate, él de todos sus hermanos es el único que fue al colegio y ya te digo, a los 13 años ya estaba trabajando. No sé por qué tendría mi abuelo tanto amor por la cultura. Y se juntaron, claro, el hambre con las ganas de comer. Se juntaron esas dos personas, nació mi madre, que mi madre siempre fue una gran devoradora de libros. Mi tía, que hasta cierto momento de su vida le daba también a casi todo tipo de lectura, pero ahora, pues ya sabes, llegas a un momento en el que estás agotada y te dedicas a la novela histórica y a la romántica, mira. Y yo lo entiendo. Sí, sí. Hay veces en las que tienes los sesos tan fritos que no te den algo serio. Ujú. Y en todo ese caldo de cultivo aparezco yo. Ahí por sorpresa. ¡Pa! ¿Ves por qué hay que ponerlo Sí, sí, sí. en contexto? O sea, hemos empezado, esto se puede llamar, todo empezó con un robo de libros nazis. Sí, Vale. exacto. Mm. El robo de libros nazis. Es que pasa otra cosa. Muchas veces cuando leo eh, reportajes, entrevistas que le hacen a la gente, te hablan de las grandes bibliotecas de su casa y de la gran cultura de su casa desde una posición de privilegio. A mí eso me pone muy nerviosa. Ujú. Me pone muy nerviosa. Em, yo lo que quiero contar es una historia de una biblioteca desde la precariedad, de una biblioteca que empezó, exacto, por ese señor que le pusieron a hacer servicios a los nazis, robó todo lo que pudo para sus hijos y ha concluido conmigo. Ayer mismo estuve en casa de mi abuela ya recogiendo las últimas cosas y, y es una historia de clase obrera, es una historia de bibliotecas, es una historia de un cabeza de familia que fue... Mi abuelo era camarero, mi Ujú. abuelo no tenía un duro. Yo he crecido en un barrio obrero donde se acababa la ciudad, en la subestación de trenes, o sea, es que no había nada más allá. Y la cultura es posible que florezca así. Sí, sí. A veces nos la venden como parte de las élites, pero es mentira. Eso es simplemente porque dan voz a las élites. Mm. Y me parece muy feo. No, es horrible. Yo, por ejemplo, mi abuelo también.
Eh, Mi abuelo era de un pueblo pequeño de Zamora y vino aquí pues, por razones posguerra y todo ese tipo de cosas. Y mi abuelo trabajaba, no sé si has visto que ha habido además bastante movimiento con ello. En el Festival de Cine de San Sebastián presentaron Berto Romero y Andreu Buenafuente en la gala y dijeron, en San Sebastián está el cine más antiguo de España y lo están convirtiendo en un hotel. Así de triste. Pues mi abuelo era acomodador en ese cine. Acomodador, y además siempre decía que era el de la linterna, que siempre además tenía que estar en las últimas filas para que no pasara nada por ahí y ese tipo de cosas. Y mi abuela era la que cobraba el dinero a los que iban a las cabinas colectivas a ducharse y así en la playa. Y dices, Fíjate. sí, y ese es el origen. Y lo gracioso es que las vueltas que da la vida, uno de los recuerdos más vivos que tengo de mi infancia con mis abuelos, era que mi abuelo solía ir con otros así, o les traían angulas. Esas angulas que hoy cuestan como 70 millones de euros el kilo. Pues antes era la comida de los pobres aquí. Y mi abuelo se dedicaba a cocerla y yo recuerdo siempre, pues se cocía y luego había que dejarlo enfriar. Paños en la cocina por todos los rincones con angulas ahí enfriándose. Es hoy en día el dineral que Hoy sería en día, esa fíjate, cocina pero sí, y es verdad, o sea, se nos olvida muchas veces que nos venden eso, que no, las élites, pues precisamente donde de verdad hay cultura es cuando la gente que no es la élite empieza a hablar y empieza a escribir, empieza a contar su vida. Porque lo cómodo es contar la exacto. vida de la élite, no contar la vida de la gente que no lo ha tenido fácil. Y Porque, los grandes volúmenes tan insólitos que te encuentras en la casa pues eso, de cualquier currito. sí, sí, no, no, que yo el otro día, aquí justo abajo de mi casa, hay algo que me encanta. Había una antigua cabina de teléfonos, estas antiguas de puerta. Uh, Todavía existe esa cabina. Pero claro, estaba ya un Cristo, con el teléfono ya roto, todo eso. Y el ayuntamiento, en el pueblo, se mantenían dos cabinas de esas. Y ha decidido poner un punto de libros. Intercambio de libros. Y es súper bonito verla. Además, lo han pintado súper discreto. La de abajo de mi casa en rosa así potente. Y la otra en amarillo chillón. Y dentro han puesto estanterías y están llenas de libros de gente que va dejando libros, que va cogiendo. Y ahí encuentras maravillas. Hace poco encontré empezar a leer, lo que pasa es que la letra es minúscula. Una antología de ciencia ficción rusa de la época de la Guerra Fría. Guau, Y dices, eso es un tesoro. por eso digo, la encontré y dije, para mí, esto para mí, estas cosas Sí, sí, raras sí, para eso mí, es un dices, tesoro. y siempre, y cuando voy a ese tipo de sitios, siempre me suele gustar imaginarme cómo he llegado ahí. O sea, quién tenía ese libro ahí, cómo llegó a comprar ese libro. Y la verdad es que sí, pero es eso. Pero bueno, volvamos a... Que aquí, si nos alargamos esto, no, vamos a volver. Entonces, has nacido He en un nacido lugar donde tu madre devoraba de leer libros y, y con libros nazis por allí y con con libros de muchos libros nazis. cómo se podía. Cuéntame. Evidentemente en mi casa ya estaban los libros pues que le habían comprado tanto a mi madre como a mi tía. Vamos a ver, yo a partir de ahora voy a hablar mucho de mis abuelos y algo de mi madre. Hay que entender que yo no tengo papá. Ujú. Mi madre era una madre adolescente. Con 16 años llegó un señor, la preñó, luego dijo, ahí te quedas. Y, y bueno, esa es la historia. Sí, sí. Me he criado con mis abuelos, o sea que os podéis imaginar con un sueldo de camarero, 5 personas en un mini piso, porque 50 metros cuadrados, estábamos un poquito apretados. Ujú. 5 personas y muchos, muchos libros. Mm. Muchos. Había un problema cuando yo nací. Bueno, un problema. A mí me parece una peculiaridad de mi familia. Nunca ni les han interesado ni han sabido contar cuentos. A todos nos aburrían muchísimo, muchísimo. Es un arte. Y eso que por casa andaban algunos de estos libros con los cuentos de verdad, pues de Perrault.
y eran graciosos, pero yo no sé por qué no eran de cuentos. Mm, Pero a mi abuela le encantaba contar historias. ¿Y qué hacía mi abuela? Cogía su senda lírica de cuando era pequeña y cogía todo lo que sabía de Espronceda y de Bécquer y se lo contaba a su nieta para dormir. O sea, imaginad yo con pues 3 años, 4 años, yéndome a la cama con el Monte de las Ánimas. ujú. Bien. Había en especial una poesía de Espronceda, que es mi favorita. Yo no sé si la conoces, Aritz, se llama La desesperación. ¿No? Pues te voy a contar mis versos favoritos. Mi parte favorita, que es la segunda estrofa. Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impida el respirar. Y allí un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada los cráneos machacar. Ajá. Eso me contaba mi abuela para dormirme. Ah, muy bien. Y la pregunta es, ¿dormías? Como un lirón. Así que aquí tenemos el primer libro. Sí, sí. José de Espronceda contiene El Diablo Mundo, El estudiante de Salamanca y gran parte de su poesía. Ujú. Amo a Espronceda. Porque de Espronceda, al menos en mi época, lo poco que se aprendía en literatura era siempre las canciones, la canción del pirata, lógicamente. La canción del pirata, Yo creo que sí. será de los poemas que más gente conoce eh, y, y muy poca gente entiende. Dice que es eso de Estambul, Asia, Europa y no sé qué. Dice, pero era de las que te tenías que aprender de memoria. Entonces yo creo que la gente directamente une Espronceda a eso y poco más. Es maravilloso Espronceda. El estudiante de Salamanca creo que es la versión de Don Juan que más me gusta. Mm. Me gusta mucho más que el Tenorio. Y mucho más que la de Byron, que mira que me gusta la de Byron, pero prefiero el estudiante de Salamanca. Y, Es y- terrorífico, terrorífico. y además de Espronceda, yo pues eso, cuando me dijiste unos autores, he ido bicheando un poquito sobre su vida y así, porque hay cosas que me encantan. Lo mismo que a los que venís aquí, me gusta contar, entender vuestras vidas para entender lo que escribís. Espronceda también debía ser un pieza de cuidado. Oh, Era un señor señor más pieza. tremendo. Por eso te digo que una de las cosas que dicen es eso que era antimonárquico tal y que se fue un brindis y directamente brindó por rompiendo con todo así a favor de del republicanismo internacional y no sé qué. Y dices, tuvo Sí, que sí, ser un sí. personaje y, pero eso. Y luego, además, eso, que mucha gente, lo que decías tú, le comparaba con Lord Byron. Sí. Es que tienen cosas muy similares. Es un pelín más. Los dos son muy claramente, yo creo que el estereotipo de poeta romántico que hay. Pero Espronceda le iba más lo siniestro. Ujú. En fin, lo de los cráneos machacar. A mí es que además tantas palabras extrañas me llamaban muchísimo la atención. Byron es más melancólico, quizá. Ujú. Amo a Byron, amo a Byron. Es. Y bueno, el número 2 que he traído, pues por supuesto, Becker. Becker. En este solamente están. Hay unos pocos relatos en este volumen porque el que. ¡Ay! Hace reflejo. Sí, no, pues se ve muy bien, sí. Porque el antiguo que tengo lo tengo para restaurarlo. Sí, es uno de esos volúmenes nazis. Bueno, eso sí, yo quiero que vayas con la cámara y cuando vayas a restaurarlo, yo quiero ver la cara del restaurador cuando vea que es un libro nazi y que quiere restaurarlo. No lo voy a restaurar yo, Eso hijo no cariño. vale. Para restaurar también tengo todas las poesías completas de Gabriel y Galán, Ujú. que también me encantaba. O sea, la de la hija del sepulturero es que Mm, salen asuntos de muertos. mm, Apasionada de Gabriel y Galán. sí. Y a mi abuelo le encantaba Blasco Ibáñez. Y me leía los libros de Blasco Ibáñez. O sea, ¡qué familia, señores! ¡Qué familia! Sí, De ahí no podía salir nada bueno. pero porque hay muchas veces que tenemos la imagen de la literatura española como
casi pasa de Cervantes, luego algunas cosas de por medio, pero que conocemos, lo que decíamos, por la canción del Así, pirata, un poco. de Hay un Becker, poco de unos mogollón. poemas por ahí que conoce a todo el mundo y pocas cosas así, y de repente llegamos a casi, bueno, sí, la generación del 98, del 27, pero porque lo estudias un poco más en Sí, historia que en literatura, y ya, sí, y ya, y eso y ya se está. convierte en la Se literatura acabó. española. Y hay un montón de gente por medio que dices, y por qué Hay no un montón hablamos de de gente ellos? interesantísima, interesantísima. Ujú. Por esa época también, esto ya fue cosa de mi madre, que era a la que le apasionaba, me leía las obras de teatro y las novelas de Enrique Jardiel Poncela Ah, en esta colección la misma que tenía de yo en mi... radiotelevisión española. Esa misma la tenía yo en mi casa, debajo del mueble bar. En mi casa estaba toda la colección ahí. Pues de Jardiel Poncela lo tengo todo, todo, las obras completas. Y el primero que me leyó fue Eloísa está debajo de un almendro. Yo creo que mi madre se sentía un poquito sola. Hmm. Vamos a ver, después de quedarse embarazada tan jovencita, perdió muchas amistades. A ver, Claro. Ávila no deja de ser un pueblo Sí. grande y en esa época, pues imaginaos. Y dijo, ostras, mi niña es lista. O por lo menos me escucha y me hace caso aunque no entienda nada. Muchas veces pasaba eso. Sí, claro. Yo decía, sí, sí, mamá, sí, cueta, dame más. Pues no te creas tú que entendía yo demasiado. Y, y Eloísa, con Eloísa es que se hacían muchísimas bromas en mi casa y se siguen haciendo, porque el padre de Eloísa tenía la casa llena de muebles y decía, hay una escena muy graciosa, que entran, ¿dónde está el señor? Lo del segundo armario a la derecha. Era fantasía pura y dura y Hmm. Eloísa estaba en cualquier parte menos debajo de un almendro. Hmm. Me pareció fascinante Jardiel Poncela. Hasta muchos años después no he entendido toda la sorna, la retranca, la sátira que esconden estos libros. Sí, Pero yo solo sabía que me divertía muchísimo. porque hay algo, yo creo que me fascina de esta época, de estos libros, y precisamente es que cuando los lees de chaval, yo también lo leí de chaval, Luis está bajo un almendro, pillas de una manera que luego cuando entiendes el contexto, cuando entiendes lo que querían decir sin decir, toda la crítica que había dentro de los libros y lees las segundas lecturas de las cosas, dices, ostras, esto tiene mucho más profundidad que quedarnos Sí, sí, sí. con eso, o sea, que quedarnos con esa historia. Y es una gozada releerlos para eso, para descubrir cómo cuando vas tú madurando, te das cuenta de la cantidad de lecturas que tienen todos estos libros. Sí, sí, sí. Yo recomiendo muchísimo, también a la gente a la que no le gusta el teatro, Mm. les recomiendo muchísimo leerse a Eloísa, Sí. porque lo primero es muy divertido, muy Eso te iba a ligero de decir. leer. Yo tuve, cuando en el instituto nos mandaron a leer y nos mandaron a leer Eloísa y la casa de Bernarda Alba. Y claro, es como sí, ¡Guau! un poco Yo esos los leí en el colegio. a mí en el instituto me los pasaron en el primero de BUP. Y cuando empezamos a hablar de WUP y así, hay mucha gente que dirá, ¿y eso qué era? ¿Y eso qué ¿Qué eso era? qué era? Cuando a El mis... instituto. Sí, sí, cuando mis alumnos... La misma cara que cuando mis alumnos les digo, en mi época, cuando iba a una enciclopedia a hacer un trabajo, y dice, ¿enciclopedia? ¿No buscabas por internet? ¿No había? No Y había. se quedó con la cara, pues si eso ha existido siempre. Pero bueno, y sí, y la verdad es que nunca había leído teatro yo. Nunca había leído teatro y de repente encontrarme con esas dos obras fue como impacto. Y sí tengo el recuerdo de Eloísa muy divertida y, y la casa, la verdad, un poco lo contrario. La de divertido no tiene Sí, mucho. no, no tiene nada. Por eso. Como me gusta, como me gusta. Luego llegamos Llegaremos, al orden en un llegaremos, momento, llegaremos, en llegaremos. un ratito, en un ratito. Y un día aprendí a leer. Un Mm. día aprendí a leer y el primer libro que me leí, pues no podía faltar. Me duele mucho la edición que tengo de este libro porque no es la mía original, no sé qué pasaría con ella. Lo compré por reponerlo y es La historia interminable. Oh, maravillosa. Este es el primer libro que leí. Pues
no es precisamente uno de, de estos del barco de vapor, ¿eh? De aquellos polvos vinieron estos Sí, sí. lodos. La historia interminable para mí es muy especial, es un libro muy, muy, muy especial. Mm. Tanto por lo que cuenta como por lo que no cuenta, por cómo está escrito. A mí me abrió la mente, o sea, la niña de 5 o 6 años que yo era, hizo ¡pah! Y dijo: "Oh, si era una fantasía que me leyeran, es todavía mejor leer". Claro. Inventarme yo las cosas, mirar yo, parar cuando quiera, el releer una frase, el volver a disfrutarla. Sí. Y este libro, además, te daba la oportunidad de terminar un capítulo e imaginar, esa otra historia que debería contarse en otra ocasión. Mm. Para mí fue un disparador de la imaginación de proporciones, yo creo que cataclísmicas. O sea, no saben lo que hicieron Sí, sí, no, no, dándome me la lo puedo historia imaginar. interminable. Para la niña que fui, fue eso, ¡ah! No solo podía leer y entendía las letras, sino que además podía imaginar y podía construir mis historias en la cabeza. Eso me pasa con mi hijo ahora, que pasa de leer a entender y ahora está descubriendo esa parte de decir, qué divertido es esto de leer. ¿Cómo me gusta eso de coger y entender las cosas? Y que además puedo acoger yo, tengo su rincón de. Yo tenía que, tanto Maestría que yo tenía muy claro que tenían que tener su rincón de lectura en su cuarto. Y, y verle coger el libro que le apetezca en el momento, empezar a leer y verle cómo disfruta las mañanas. Así dices, como padre que me cae la baba y dice, algo bien hago. ¡Jo, qué bonito, qué bien! Sí, 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 Ah, no. yo en la foto que puse como contestación a tu Sí. tuit en Pues más Twitter. más o menos quitas una butaca y coges una silla de que cogimos de los lunes que la gente tira cosas de Ikea. Entonces, otras butaquitas del Ikea, pues ese es mi hijo. Pues yo todavía no sabía leer, yo jugaba a leer, Eso hace, por imitación. eso hace la pequeña. La pequeña, claro, ve a su hermano que le encanta Claro, y ella dice, esto tiene que ser muy divertido. Entonces les ves sentados exacto. los dos con un libro y se puede pasar no sé cuánto rato y la otra que hará lo que quiera, pero lo disfruta. Claro, claro, yo veía a mis abuelos, los 2 ahí con su libro, mi madre siempre con un libro, mi tía la pobre en esa época, pues, estaba en el instituto, así como para no tener libros alrededor, Sí, claro, sí. tenía que estudiar. Mm. Todo el mundo tenía un libro y yo cogía las primeras gafas que encontraba, me las ponía y decía: "Pues yo también, Claro, no entiendo una mierda de esto", pero a lo mejor por ósmosis claro. me viene. Tú dices, ahora vamos con una cosa un poco polémica, porque tú has dicho, no, que no sean conocidos. Y yo tengo que hacer trampa, Ujú. porque aquí es ya cuando la lío mi madre. Vale. Mi madre la lía en un momento dado en el que ve que no hay manera de que yo me lea los libros de los 5, no hay manera de que yo me lea los libros de los de Barco de Vapor y me da a Edgar Allan Poe. Ah, bien. Recordemos que la criatura todavía no tiene ni 7 años Bien. y le dan para leer este volumen, es maravilloso, están los cantos, Sí, son sí. dorados, Ujú, en papel Biblia. ujú. Todo lo que ha escrito Edgar Allan Poe está aquí. Madre mía. Me estrené con El gato negro. Solo pude decir una cosa, más. Así que es indispensable. No vamos a, se han dicho muchas cosas de Poe, no vamos a darle mucho más espacio, pero tenía que estar. No, no. A ver, y yo soy un. Me ha encantado leer a Poe. Yo Porque cuando, Virgen sí, Santa. sí, yo lo que siempre suelo decir, que me da muchísima rabia, que cuando se habla de tú por qué escribes terror, siempre te digan porque he leído a Lovecraft, porque he leído a Poe y porque he leído a Stephen. Dices, perdón. Yo no escribo terror por eso. Por eso, y precisamente una de las mayores razones por las que estamos hablando es precisamente para eso, para darnos cuenta que para escribir terror no hay por qué estar leyendo todo el rato terror y todo el rato lo mismo. Que De hecho, creo que hay, no sé si 3 o 4 libros de terror en las 3 pilas que tengo aquí preparadas. prepárense. Nada más, Sí, nada sí. más. Y es que eso para mí eso es lo bueno.
Para mí lo bueno es tener la mente abierta para leer todo tipo, de todo Ujú, se aprende y luego lo aplicas a lo que tú quieras escribir. claro que sí. Yo en un momento dado tomé la decisión consciente de que eso era lo que me gustaba escribir, Claro. pero no porque sintiera una atracción especial hacia la literatura de terror, no. A mí me atraía la literatura, fin. Eso ya vino mucho después. Sí, sí, La Nieves escritora de terror no tiene nada que ver con la Nieves de la que estamos hablando ahora, claro. que es una niña que no sabe ni por dónde le da el aire y que está descubriendo el mundo y está descubriendo la literatura además por la puerta grande, Ujú, porque tiene la suerte de que en su casa se lo permitan. claro. Y también porque tiene la suerte y la desgracia de tener una cabeza que asimila mucha información muy bestia de golpe. Claro. En fin. Ujú, En fin, no lo hagáis en vuestras casas con vuestros hijos, no, 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 no. Vale, ahora viene otro libro de terror. ajá. Este lo robé yo. Este lo robé yo. Tradición En casa familiar. de una tía abuela. Sí, soy un poquito cleptómana con los No libros, es luego los no, devuelvo. no es cleptomanía, es seguir las tradiciones. Sí, exacto. Pero lo hago con mi familia nada más. O sea, tú me puedes invitar tranquilamente a tu casa y yo no te voy a robar un libro. Si te lo robo, te lo voy a decir. Te voy a decir, oye, Te mira, he robo cogido este. esto, te lo voy a robar, Perfecto. volverá a tu casa en perfecto estado. En realidad es un secuestro. Muy bien. Pues este no volvió, este no volvió. Mi tía abuela me dijo: "No, hija, ya quédatelo". Sí, sí. O sea, después de tantos años. Y es otra vuelta de tuerca de Henry James. Oh. Es esta historia de fantasmas, es la hostia. Y da mucho miedo, porque de los fantasmas que habla no están muertos. Ujú. Y eso ya me lo venía contando Poe, pero yo no lo había pillado bien todavía. Sí. Era muy pequeña. Con Henry James ya lo pillé un poco mejor. Ya dije: a lo mejor aquí el meollo de la situación no es que estos señores estén muertos. Claro. A lo mejor, A lo mejor tú me quieren fíjate, contar otras cosas. a lo mejor no lo entendía yo bien. Ya. Ahí es estas turbiedades de, no sé, que te gustan los niños. Oh, no, Mm. no, vamos a ver, no, no. Leía mucho, pero era una niña normal que no se coscaba de nada turbio. Más o menos como ahora, ¿no? Soy una persona que lee mucho y que de turbiedades se entera lo justito. ¿Y para qué? Sí, sí. ¿Y para qué? También en esa época, estamos hablando, que no se nos olvide, de la etapa de los 6 a los 10 años. Sí, sí. Ahí tengo que hablar de King. Claro. Pero me he traído una cosa muy curiosa, de que, aparte de que tengo una primera edición de Carrie, no te lo pierdas, Ujú. este libro es de un año después de que naciera yo. Y mira qué título tiene. Solito esplendor. Insólito esplendor, o sea, no se llamaba ni El Resplandor. Sí, sí. Esto es una de las primeras ediciones del Resplandor que se publicó en España. Ujú. De mi madre, por supuesto. ¿En qué pensaba? Vas a ver, esta señora, esta señora, Sí. no era una señora. Vamos a partir de ahí. Calculemos que en esa época mi madre tiene, pues no sé, 23 años, Sí, sí. 24, y no se le ocurre cosa mejor que decirle a su hija: toma, toma, reina de mi vida, Tú léete esto, que muy educativo. que te va a gustar. Sí, sí. Si has podido con Poe, puedes con King. Ujú. Sí, Sí, sí. sí, Mm, pude, mm. pude. Ay, a tope, bien. El leer Stephen King antes de los 10 años, no sé si es una de las peores cosas Ya me puedo o de imaginar. las mejores que he podido hacer. Después de eso te daría el cementerio de animales y algunas así, ¿no? Cuyo id, Cuyo, sí, claro, claro. Muy bien. evidentemente todos esos primeros fueron ahí. Es que además yo me aburría muchísimo, o tenía un libro de la mano o me aburría muchísimo. Yo quería más, era como un bicho insaciable. Te he puesto, de hecho, en las notas que te mandé, Mm, ¿no? Que sí, soy sí. como una piraña.
Es verdad, a mí más, igual que el cine. Sí. Soy una devoradora. Y luego llegamos ya cuando tengo 10 años y la cosa intentan normalizarla un poco. Ya viendo que esto se ha ido de las manos totalmente. Sí, y ahora a ver quién endereza esto. Ahora a ver quién endereza esto, porque la niña está publicando unos poemas muy extraños en el Diario de Ávila Y no sabemos por qué, no sabemos dónde y no sacar sabemos estas por qué. ideas. Nadie sabe nada, todo el mundo se hace el longui. Ujú. Lo curioso es que me los publicaban, en un Ya, periódico ya. de adultos. Sí, sí. Perturbadoras totales. Un mix de crueldades y religión que, en fin. Ahí me intentan enderezar y me abren la puerta al mundo de la fantasía de verdad con Camelot y el libro de Merlín. Ah. Adoro toda la mitología artúrica. He llorado con este libro Mm. como una perra. ¿Te puedes creer que a mis 29 años y unos meses, cada vez que lo releo, todavía tengo la esperanza de que sobreviva Arturo? ¿Eh? O sea, aquí no hay muchas luces, pero yo lloro, porque se muere. Además es que se muere muy bien, se muere como se tienen que morir los caballeros. Se muere, Mm. y se muere. Y lloro, y se muere. Y leeros este libro, porque este libro es... Ujú. A otra gente le vuela la cabeza El Señor de los Anillos. A mí me la voló el señor Terence H. White con Camelot y con el libro de Merlín. Y no eres la única, más de una vez. Por ejemplo, bueno, la innombrable, la JK, también ha hablado de que sería impensable pensar en su Dumbledore sin Merlín, por Pues ejemplo. no, no. Ya, no, no. Pero A luego mí es que Harry Potter no me gusta. no, no, yo tampoco soy muy fan, ¿eh? No, Pero ella no. cogió esa imagen y quería Bueno, a ver, intentar. algo bueno tiene que tener la señora. Hombre, claro, sí, Yo, sí. yo no creo que la gente sea toda o blanca o negra. Hay matices de gris, ella tiende al gris oscuro, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Bueno, sí, sí. Pero pero sí, es un libro bellísimo, bellísimo. pero yo creo que lo que dices tú, o sea, coger todo lo que son las leyendas artúricas, yo creo que es aquí a nivel de España, yo creo que es de lo menos conocido que ha llegado de ese tipo de mitologías, vamos a decir. Mm, Porque se ha tomado casi como si fuera historia más o menos novelada, más que si sí. fuera mitología. Y entonces es como, yo no me interesa. Como mucho, pues eso, pues una serie, una película o lo que sea, pero leer las leyendas artúricas mira que se siguen escribiendo. Mira, por ejemplo, por aquí tengo uno, que no lo he leído todavía, tengo pendiente. Es Lanza, que Ujú. que está sacado por Duerme Vela, de Nicola Griffith, y también está basada en las novelas artúricas y siguen haciendo un montón de cosas. Sí, Pero, sí, sí. pero eso, yo creo que aquí, a España, o al menos en mi entorno así, no ha llegado tanto. Así como claro, El Señor de No. los Anillos y ese tipo de cosas, por supuestísimo. Pero Pero a yo ver, El Señor de los Anillos contó con la adaptación de Peter Jackson, que, bueno, que yo dio muy soy. fuerte, y Sí, a claro. ver, yo soy bastante antes de la adaptación de Peter Jackson. Y Excalibur, a ver, a mí me flipó Excalibur, o sea, yo estaba obsesionada entre el Camelot y Es eso, la película de Excalibur. Excalibur. Yo, También tengo por ahí la muerte de Arturo de Sir Thomas Malory. Claro, en cuanto me dio la vena, en fin, a comprarle libros a la niña. O sea, yo, en mi casa era así. yo creo que Excalibur es de las películas que si tú ves un fotograma ya sabes que es Excalibur. Sí, Una es, pasada. es, es Eso, impresionante. yo todavía me pregunto cómo hacían para grabar eso que brillara tanto todo. Y era como, ¿qué Sí, ha sí, pasado sí, aquí? Pero sí, yo creo que es de las que más personalidad tiene en cuanto a lo visual. muchísima. Y dices, ostras, qué arriesgado coger y decir, no, voy a ir, que se note, que sea algo especial, algo diferente. Y, Sí, y hoy en día sigue siendo una pasada. Lo ves otra vez y dices, es que visualmente es muy bonito. claro, porque son efectos especiales muy artesanales. Claro, pero Esos no caducan. claro, pero son artesanales, pero además le dan esa personalidad.
esa personalidad Sí. única a la película, porque luego no ves más cosas que se hayan hecho así, que se hayan hecho con esa No. estética. Es que John Boorman era muy atrevido. Así como al final, pues sí, entre que ya pues todo lo que sería El Señor de los Anillos ya era canon y luego ya cuando pasó por las manos de Mm. Peter Jackson estéticamente ya se ha vuelto más canon todavía, pues entonces ahora la estética del Señor de los Anillos es casi como obligatoria si quieres hablar de elfos o si quieres hablar de orcos o si quieres hablar de Sí, alguna cosa así, bueno. ya se ha quedado en eso, en canon, pero ahora es que como todo es así, la última serie no existe para mí en mi mente, esa de No, los no voy a anillos, verla. mira. Yo, No voy a mira verla. que no suelo ser de criticar guiones. Ostras, ostras. O sea, ni dicen un sótano lleno de monos, no, no, ni un mono solo. O sea, esa no tiene ni pies ni cabeza, ese guión. O sea, la serie más Madre cara mía, de qué pena. la serie más cara de la historia y los guionistas, no sé si en un sitio escuché que me hizo un montón de gracia, decía, yo creo que está escrita por inteligencia artificial, pero por la versión gratuita. Porque, porque no da, no da. No, Y me parece la crítica más bruta que le puedes hacer a una serie. qué horror, qué horror. Y es que lo malo es que a mí me gusta, pues porque al final lo que está basado, bueno, está basado en parte de El Silmarillion, que para mí es la obra que más me gusta del Señor de los Anillos. Y dices, A mí también. pero es que no hay, no, es que no hay nada, o sea, nada. Como no solamente podían conseguir la mitad de derechos porque la otra mitad es de otra parte y no pueden comprarlos, lo demás han inventado todo, pero es que además el guión Ay, madre, qué es mal. el guión es malísimo. O sea, de esto que hay un diálogo entre dos ahora que han pasado entre dos personajes. Y dice, sí, porque estos anillos que tenéis los elfos y así. Y dices, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Si estás tú perdido en Mordor, si acabas de llegar aquí de Mordor, ¿y cómo sabes que está pasando eso? ¿Te has leído el guión? ¿A que sí? Pero fallos así que dices, ostras. Y el que lo ha hecho un mago, que es muy típico también, pero aquí es, Sí, sí, que lo ha hecho un mago. aquí es literal. No tengo razón, lo ha hecho un mago. Fuera, pues ya está. Pero bueno. Pero lo que está, volvemos a las leyendas artúricas. Porque sí, yo creo que es de las leyendas. Porque además son muy buenas leyendas. Además, toda Sí, la historia de la mesa redonda y anterior y todo, y Merlín, es muy buena historia. es que tienen de todo. Sí. Hay acción, romance, magia, Traición, sí, traiciones, sí, ¡buah! sí. Incesto. Pues te digo. Hay de todo y es maravilloso. Y eso, según lo cuenta Terence H. White, yo creo que nadie lo ha llegado a hacer. Tan bonito. Si te das cuenta, ahí empiezo a ver ya cuando empiezo yo a escoger los libros y no me los lanzan. Sí. Hay una progresión hacia esta gente tiene que escribir bonito, Mm, que también tiene mucho que ver con la yo escritora, que empieza a escoger cosas escritas bonito. A mí mm, no me gusta leer cosas escritas con descuido, con prisa, de cualquier manera, que las pueda haber redactado un periodista del país. No, con todo mi respeto para los periodistas del país. Bueno, a veces. Pero eso es otra cosa. Me gusta que aparte de contarme una historia, me la sepan contar. mm, Y por eso no encajé con Tolkien, pero encajé con uno de sus contemporáneos, que es Guy Gabriel Kai y Tigana. ujú. Fantasía épica medieval maravillosa. Un pueblo al que le han robado el nombre. Está prohibido decir el nombre. Solo mira, se me ha puesto la piel de gallina. Solo las primeras páginas de este libro ya me parecieron atractivas, espeluznantes, una historia. A mí Tolkien no me enganchó. Yo terminé leyéndome El Señor de los Anillos de puro rebote. Pero Tigana me parece, junto con Añoranzas y Pesares, me gusta la fantasía épica. Sí, sí. Aunque la gente no me asocie con ella. También he escrito fantasía épica. Me parecen las dos mejores obras de fantasía épica que se han escrito. Tanto todo el ciclo de Añoranzas y Pesares como Tigana. Tienen personalidad, están bien escritas, están escritas bonito y te cuentan historias muy, muy distintas.
Se salen mucho de hay un dragón, hay una princesa. No, no. Aquí las señoras pegan sopapos, como igual que los señores, porque tienen que sobrevivir. Aquí todo el mundo tiene que sobrevivir. Mm. Aquí todo el mundo está en igualdad de estar jodidos, básicamente. Sí, Pero me parecen muy, muy, muy importantes y creo que se han olvidado muchísimo, muchísimo. Casi no conozco a nadie que haya escuchado hablar de Tigana. no, yo no he escuchado, la verdad. Pero yo creo Tigana que, es maravilloso, pero yo, es un solo volumen. y que se agradece también, que cuando cogen Estos son carrerilla, sí, cinco tochos. sí, sí, cuando se coge carrerilla también suelen ser. Sí, Pero sí, yo creo que al final, a nivel, al menos aquí, la fantasía épica es el Señor de los Anillos. Ya está. Como decir, no existe más. sí, es verdad. Y bueno, ahora hay una especie de revival con Brandenson y Abercrombie, Sí, pero es eso. Pero lo que mismo te que. lo intentan vender, pues, no sé, no sé. Yo, por ¿Qué ejemplo, te yo soy gusta? más de Abercrombie que de Sanderson. Tengo que reconocerlo. Sanderson nunca me ha terminado de enganchar del todo. Eh, Coincido contigo. pero, pero yo tengo la sensación que ocurre con la fantasía épica lo mismo que ocurre lo que hablábamos antes con la literatura española. Que se Mm, fija en una época. Luego de repente salta la contemporánea y en medio no ha habido nada. Y en la épica yo creo que exacto. pasa exactamente lo mismo. Es el Señor de los Anillos y ahora te venden como el nuevo Tolkien y dice como el nuevo Tolkien y por el medio no ha escrito a nadie. Anda que no hay fantasía épica en medio. Ahora están reeditando los de la Dragonlance, que también, Sí. me los leí en cuanto salieron, qué Lo que maravilla. pasa es que el problema que es la típica etiqueta de siempre. El Señor de los Anillos se ha permitido, como diciendo que Es como alta literatura. es alta literatura, porque como el señor además tenía Sí, unos estudios y pues es alta literatura, en cambio la Dragon's es pasatiempos para quinceañeros. sí, Y sí. entonces, claro, eso no Para merece la quinceañeros que, pena. que encima nos miraban raro. Claro, pues claro, porque es eso de que, a ver, ¿qué haces leyendo esas cosas divertidas? No, no, la literatura no es para divertirse. Faltaría más. No, la literatura es para sufrirla. Sí, 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 sí. Si entiendes a la primera el mensaje y además lo estás pasando bien, no es literatura, es entretenimiento. No, no. ¿Y por qué no le entrará a la gente también en la cabeza que en cada momento puede apetecerte una cosa? Pero no A solo en ver, a cada mí me uno. encanta, por ejemplo, el Ulises de Joyce, me encanta, pero no estoy todo el puto día enganchada al Ulises de Joyce, por Dios. Yo tengo que reconocer que a veces yo tengo que dar otra oportunidad porque cuando lo empecé a leer también me pilló muy jovencito y dije, no, no, no. Me gusta mucho, pero no, no estoy todo el día Sí, leyéndolo. pero parece como que es eso de decir, no, no, ostras, es que tienes que leerlo porque si no te gusta, es que no te gusta la alta literatura. Pues Claro, dices, vale, pero es que igual no me apetece leer eso. igual no, exacto. Por eso te digo, A mí, has podido ver, me gusta mucho la literatura clásica, pero no me gusta toda la literatura clásica. Odio a Cervantes. Le odio con inquina, le odio con ferocidad. a mí, por ejemplo, me pasó de esto de que cuando empiezan a salir premios Nobel y así, dices, voy a leer algo para ver qué escribe. Me pasó con Günter Grass, cuando ganó el Nobel, que empecé a leer También. Günter Grass y dice, O sea, ¿qué señor tan pesado? y dije, madre de Dios, o sea que para ganar el Nobel tienes que ser. Y habrá gente que le Un encanta Elma. y yo conozco gente que le gusta mucho Sí, Günter bueno, Grass. bueno, Creo que era el tambor de Ojalata, era el de Günter Grass. Sí, sí. sí. Yo empecé a leer el tambor de Ojalata y dije, uff, Uf, uff, uff. Y es uf. lo que me pasa muchas veces con esos premios. Que te das, hay veces que dices, ¿a qué le estás dando el premio? O sea, no puedes dar el premio a alguien divertido, a alguien que te lo pasas muy bien. Yo, por ejemplo, soy de la época de Murakami, pero de los principios de Murakami, cuando siempre llevan Odio a 26. Murakami con ardor. A mí las También. primeras novelas de Murakami me gustaban mucho. Y es que yo tenía una época muy de realismo mágico. Y ese realismo mágico de Murakami me enganchó. Verdad que luego ya es un poco repetitivo el hombre y eso, pero yo tenía la sensación todo el rato de dices, "No, es que tienes que aburrir mucho. ¿Por qué? Que no puedes darle a una persona que te Es divierte verdad. horrores leerle. Yo siempre he pensado, yo, por ejemplo, persona más maravillosa que yo me lo he pasado leyéndolo un montón, Terry Pratchett.
por Dios, ¿cómo alguna vez le vas a dar Sí, a Terry Pratchett? Terry Pratchett había que darle todos los premios del mundo habidos y por haber. pues sí. Mira, Porque, igual que a Stephen King, por que ya eso, se lo viene mereciendo. sí, y ese dice, ya, pero escribe terror. Dice, ya, y además es comercial, ¿Y qué ya, más da? y. Y Y mira que tuvo durante últimamente me cacho un poquito otra vez. Tuvo una época y mitad cuando yo creo que cuando dejó las drogas y empezó la vida más común, vamos a decir. Ahí me gustó un poquito menos una época. Que yo soy de la primera época y en la última también hay cosas que me están gustando mucho. La del medio me hizo un poco bola. Pero es eso de decir, no, no, pero claro, pero es que es un superventa. ¿Cuánta gente y en su vida Camilo José Cela también, se ha enganchado también fue a la lectura? superventas. Sí, ¿cuánta gente se ha enganchado a la lectura gracias a Stephen King? Sí, exacto, Yo conozco exacto. muchísima gente que fue la plataforma de acceso a la literatura fuera de los colegios y fuera de todos, era coger lo que decíamos antes, coger Carrie, coger El Resplandor, coger O Cujo, coger la Dragonlance. o coger la Dragonlance, o coger a Terry Pratchett, Sí, y gracias a ellos han enganchado a la lectura. sí, sí, sí. Porque, y es No, no eso, podemos hacer de menos por a los eso, autores pero es que por... aparte de eso son Sí, libros sí, maravillosos. Yo te lo digo, yo, son. yo Terry Pratchett me lo paso leyéndolo y lo que también lloré con la biografía de Pratchett. Ay, Pe- calla. pero es eso, pero es darte cuenta de decir, ostras, qué poco valoramos el que la gente pueda disfrutar con la lectura. Exacto. Que poco valoramos terminar de leerte un libro y darte cuenta de lo feliz que te ha hecho, del rato tan bueno que has pasado. Eso, Aunque hayas llorado, aunque te hayas acojonado, te ha hecho feliz, te ha completado, te ha entretenido. ¿Qué más podemos pedir? por eso, y eso no se valora para nada. No se valora para No, nada no, no, no. porque, pero es lo que volvemos a decir, porque para esas personas de las élites escritoriles, la alta literatura es otra cosa. Y entonces, Ay, Dios mío, la alta literatura. pues te digo, a mí, por ejemplo, yo soy un enamorado de Mariana Enríquez y sus relatos. Y me acuerdo que El cuando. último un poco flojo, ¿eh? El último no lo he leído, mira. Pero yo estuve en la charla del 42 del año pasado de Mariana Enríquez y hablaba un poquito de eso, de cómo, pues eso, la escritura. Y te das cuenta de la cantidad de gente del género que dices, si es género ya no es alta literatura. Ya es otra Claro cosa. que no. Ya es otra cosa. Por eso Samantha Schweblin reniega tanto de, no, yo no escribo terror. Señora mía, si lo suyo no es terror, en fin. Pero bueno, Pero es terror, como a diría ella le ella, hace feliz. claro, de alta literatura. Dejemos a Sí, Samantha Schweblin sí. viviendo en su burbuja Vale, y y volvamos. que nos siga dando más libros increíbles. Qué bien escribe Samantha Schweblin, ¿eh? Oh, me gusta más que la Enríquez, mucho más. Mm. Bueno, Yo los ahora relatos, vamos. sí. De la Enríquez, dime, Sí, a mí también, pero el último no, ya te digo, el último no me ha convencido. Tengo la impresión de que está hecho un poquito de descartes. puede ser. Me ha fallado a mí, la señora. Bueno, vamos a llegar a un punto muy importante de la vida de Nievitas, y es cuando Nievitas dice, ¿qué coño es esto y por qué de repente quiero ser escritora? Tú sabes estas cosas, estos supuestos que a veces haces, si pudieras sacar 3 cosas de tu casa, ¿qué sacarías? Bueno, pues yo como soy imbécil me como la cabeza con todo eso. Sí. No tendría por qué, pero en fin. Pues una vez fue, solo puedes rescatar un libro de tu casa. O sea, me puse malísima solo de pensarlo. Y tardé muchos días. Y finalmente tenía la respuesta. Y es el libro que yo no lo compré. Yo no había oído hablar de este libro porque este libro surgió y se publicó en España a raíz de una polémica muy grave que fueron las amenazas de muerte a un escritor. Sí. Llegó a mí a través de Círculo de Lectores, porque evidentemente estábamos suscritos a Círculo de Lectores, y en mi casa teníamos que hacer turnos. Este mes le toca a uno. A ver, volvamos a la realidad económica de mi casa. Ujú. Un señor camarero manteniendo a muchas mujeres. Parecía un harén. No.
No. No, en fin, Sí, no, pobrecito mío. O sí. sea, salía a las 10 de casa, volvía a las 5:30, volvía a entrar a las 8 de la noche y volvía a las 4 de la mañana. Esa era la vida de mi abuelo. Entonces, como nos teníamos que turnar cada mes para hacer los pedidos en círculo de lectores, pues llegó mi tía, la que normalmente no se mete en profundidades, lee cosas más ligeras y dijo, oh, con todo este revuelo que se ha montado con este autor, yo tengo que leer el libro de la polémica. Sí. ¿Y qué apareció en mi casa? Los versos satánicos de Salman Rushdie. Se leyó 2 capítulos. 2 capítulos, 2 capítulos. Y digo, yo no puedo con esto. Y me lo lanzó. Toma, a lo mejor a ti, como te van las cosas raras. Y yo cogí este libro y flipé. Fue mi primera gran toma de contacto con la mitología indie, Mm. con la psicogeografía, con el realismo mágico y con el que creo que es uno de los más grandes escritores que ha habido jamás. Salman Rushdie escribe con los putos ángeles. Sí, lo que pasa que yo creo que el gran pesar que precisamente tiene Salman Rushdie, para no considerarlo incido, es precisamente toda la polémica que hubo con los versos satánicos. Se ha quedado casi como una imagen Sí, de escritor maldito, más que de gran escritor. yo leí este libro, evidentemente ya entraba dentro de la literatura moderna, tenía 10 años, 11 años por ahí, y dije, esta historia tal cual está construida, que en apariencia es caótica, pero tiene todo el sentido del mundo. Este mezclar la vida normal con algo más fantástico, sí, sí, es fantástico, pero es mitológico, pero es real, pero hay juegos de palabras, pero hay, ¿qué es esto? Esto es el libro de mi vida. Esto es por lo que yo quiero ser escritora. Esto es por lo que yo quiero ser tan grande como Salman Rushdie. Es increíble. Y al que no lo haya leído, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Este libro te hace reír, te hace llorar, te hace cabrearte, te hace decir, joder, y por esto le querían matar. Yo creo, pero Yo la yo primera vez no lo entendí, ¿eh? No ya, entendí por qué querían matarle. ya, y yo creo que el tiempo, en este caso, por ejemplo, para este libro, juega a su favor. Porque se aparta de esa época, de ese momento de los finales de los 80 de la polémica, de la fatua, de todo eso que pasó con Salman Rushdie, y se convierte en un clásico de la literatura. Sí. Y entonces al Además es final, que es un verlo desde libro ese punto. inmortal. Sí, Y sí, ya te digo, y tengo esa sensación de que hoy en día, mira, el pobre también que en 2022 también que tuvo sí. un atentado y todo eso. Un percance también, Sí, sí. un pequeño percance que el pobre ya no ve de un ojo, no puede mover un brazo y de todo. Pero yo creo que el gran pesar que tiene esta novela, precisamente es eso, el haberlo se convertido en la gran polémica, que era como un libro maldito. Yo estuve, precisamente cuando me dijiste de Salman Rushdie, he estado mirando un poco de aquella época, la polémica que hubo y todo eso. Y hay una cosa que me fascina, que no sabía, que la fatua, en su momento cuando la dijeron, eh, claro, el que la dijo murió. Y no se puede retirar porque el único que puede retirar una No, fatua es la persona que la ha dictado. Y si ha muerto, se queda exacto. para siempre. Parecía fascinante. Y luego, entre otras cosas, también que en España que se uniera un conglomerado de editores para publicarla. Porque no había nadie que bajo su nombre publicara ese libro. Sí, sí, sí. Es un libro increíble, de verdad. Pero por Es eso de estos que sí me dejan sin palabras. sí, pero por eso te digo, yo creo que merece la pena justo por eso, el ya haberse separado y que haya mucha gente que no sepa qué son los versos satánicos, eh, que lo coja y no tenga esa visión de libro polémico, sino que tenga la visión de gran Mm, libro. Y yo creo que eso le ayuda sí. mucho ahora.
además Salman Rushdie es un señor cultísimo y lo llena todo de referencias y te invita a profundizar más y a conocer a otros autores, a conocer música, a conocer lugares. La riqueza de lo que escribe es apabullante, apabullante. Yo de mayor quiero ser como él, de verdad te lo digo, porque es... O sea, eso, si solo tuviera que salvar un libro de toda la historia, de todos los libros del mundo, sería este. Bueno, estábamos Esto es hablando la felicidad en un de libros volumen. de tu biblioteca, no tiene por qué ser libros de la historia del mundo, de... Sí, También. para mí sí, Sí, sí. sí, 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 Ujú. amo a este libro. O sea, es amor puro, perfecto. Él me devuelve ese amor. Él me da todo lo que le pido. ¿Lo has releído mucho? Muchísimo, Digo, muchísimo. Soy porque mucho de releer. yo hay libros que no me atrevo a volverlos a leer. ¿Por qué? Por ejemplo, me pasó con 1984. 1984 para Mm, mí, lo mismo que para por ahí ti está. es este libro, para mí es 1984, pero lo que supuso a mí como persona de 16 años que leyó ese libro. ¿Cómo me Pues explotó han la sacado una cabeza? edición nueva. Oh, esta. Esta edición nueva es, mira, ha salido hace Ah, poco sí. con una traducción nueva, prólogo de Margaret Atwood, unos apéndices. Y ha salido Es que no estaba en la que pila. me da bastante miedo que han sacado un libro desde el punto de vista de ella. No me interesa para nada. Me da miedo, porque es esa sensación de decir, pero por ejemplo, con 1984 no me he atrevido a volver a leerlo. Para mí fue tan importante lo que me impactó en el momento, Sigue siendo buenísimo, que ¿eh? sí, sí, pero digo que me da tanto respeto ese libro porque para mí supuso un cambio mental total. Además, en el momento en el que estaba yo fatal y todo eso, para mí fue abrirme al mundo. Directamente fue las puertas para decirme eh, todo lo que puede contarse con una historia. Y luego me acuerdo que después de eso releí Rebelión en la Granja. Claro, yo inocente de mí, cuando leí en su momento Rebelión en la A Rebelión Granja. en la Granja me gusta menos. No, pero me supuso una explosión el darme cuenta de todo lo que se contaba ahí. Eso sí, sí. Claro, cuando lo leí casi como una fábula y dije, ah, pues mira los animalicos, qué majos. Y luego cuando lees ¡Qué toda la majos! lectura y dices, ostras. Pero como 1984 supuso tanto, para mí, el primer texto en mi vida creativo que he escrito fue por 1900, por un trabajo Wow. por un trabajo de filosofía. Que tuvimos que leerlo ahí porque teníamos que leer o utopías o distopías. Era el tema de filosofía de ese trimestre. Y teníamos Un Mundo Feliz, Walden 2 y 1984 para leer. Yo había leído los otros dos, entonces me quedaba en 1984. Tuvimos que hacer un trabajo, lo recordaré siempre. Además, creo que todavía está en casa de mis padres ese trabajo. Claro, era escrito a mano casi y todavía. Y, y había que hacer un resumen sobre el libro, porque era leerlo y luego discutir qué es una distopía, una utopía, qué era y así, y entender un poco el libro. Pues en mi caso, se me voló la cabeza y me imaginé una isla entre los dos grandes continentes que se infiltraba en ese continente para hacerlo estallar desde dentro. Y entonces analizaba toda la política y todo el funcionamiento de los ministerios y todo eso desde un punto de vista de un espía, de cara a cómo podías conseguir que todo eso cayera. Eh, Eso fue mi trabajo. Además, le hice hasta la carpeta top secret de estas en plan ¡Qué guay! de serie. Pues le hice eso. La respuesta del profesor eh, fueron 3 líneas. Bueno, primero me puso un 10. Me puso luego, estás un poco loco. Y dije, ya me ha cazado. Era muy majo, o sea, teníamos muy buena relación. Gracias, señor. Sí, estás un poco loco. Y lo que más me gustó, es decir, hacía muchos años que no disfrutaba tanto corrigiendo un trabajo. Oh, qué bonito es eso. Y fue lo primero que escribí, yo creo que es lo primero que escribí que leyó alguien, ese trabajo. Por eso para mí es tan Qué importante, bonito que te digan eso. por eso para mí es tan importante 1984 como para, me da miedo volver a leerlo, porque ya explotó mi cabeza con ese libro. Entonces no lo veo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista vital para mí. Pero bueno, volvamos a Ujú. ti. Vale.
Recordemos que sigo siendo una persona Sí, bastante sí, joven en estos momentos. Y descubro a Vladimir Nabokov, pero yo leo Lolita y me dice, Lolita es bueno, sí, y esto va tanto. O sea, digo, tantas alforjas para tan poco viaje, no sí. sé. Pero estaba Ada y el ardor. Ah, Ada y el ardor es una novela maravillosa. Y Vladimir Nabokov es un señor que escribe también precioso y cultísimo y con un lenguaje maravilloso. Y, y esto es realismo mágico perverso. Es, no sé, Ada y el ardor es como el reverso perverso de 100 años de soledad. mm, Y es mucho más divertido también. Me encanta 100 años de soledad, ¿eh? sí, sí. Pero Nabokov es muchísimo más gracioso que García Márquez. Sí. García Márquez es como un poco señoro a veces. Y Nabokov no tiene nada de señoro. Por eso me encanta su literatura. Y sobre todo, Ada o el ardor, hay mucho de él en los libros que he escrito, tanto en Agujeros de Sol como en Budapest. Es fascinante. Este libro es fascinante, es como un juego. Es del calibre a los versos satánicos. Parece que da vueltas y revueltas y que te pierde en un laberinto de palabras y de magia y que nunca vas a llegar a ningún lugar, pero llegas y el viaje ha merecido la pena. Es otro libro que me hace muy, muy, muy feliz y que entendí muy poco cuando lo leí por primera vez. No entendía nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después de 3, 4, 5, no sé, soy lectora compulsiva, por si no se ha notado. Yo no sé cuántas relecturas conseguí entenderlo y todo bien con él. Muy bien. Hay niños haciendo cosas que no deben. Sí. Es que no quiero que te cancelen el vídeo. Bueno, Son niños que hacen cosas sí. Sí, felices. Niños felices. sí, la temática es. Bueno, que os lo leáis. Sí, y ya está. Al que nos oiga, que se lo lea. Y tú si no te lo has leído, léelo. No, mira, y leí, me pasó lo mismo con Lolita, lo leí y dije, Ay, "Eh, Lolita es muy me. sí, me quedé así y entonces sé siempre, porque no es la primera persona que me dice, pues, pero tienes que leer este y todavía no, lo he leído. Qué libro, qué libro. Yo creo que te iba a gustar. Hmm. Un día que te sientas juguetón y abierto de mente, Sí, sí, es un libro para leer muy open-minded. sí, sí. Y vamos con Lorca. Tenía que llegar Ah, el momento Lorca y el momento Bodas de no puedo sangre. sangre. Ya había leído, pues había leído ya Un poeta en Nueva York, había leído La casa de Bernarda Alba, había leído Yerma, pero no había leído Bodas de sangre. Ay, cuando lo hice, amigo. Ay, Bodas de sangre. Fue como, te quiero, Federico. No, no puedo decirlo de otra forma. Federico, yo te quiero, te entrego mi corazón y ya está. Yo, Bodas de sangre. Federico sí que es estas personas que, aparte de, antes hablábamos de una vida fascinante que tenía que ser, es de estas Guau. personas cuando ves todo lo que estaba haciendo, es- uf, y Sí. todo lo que podía haber hecho. Qué vida más corta, pero qué vida más bien vivida. Por eso te digo que es cuando te planteas y dices, y con la edad que tenía, todo lo que había hecho, ¿de qué podría Sí. haber sido capaz? Es maravilloso, Para Bodas de mí, yo sangre. siempre he pensado que para mí Lorca, me fascina Lorca, hay una cosa, por ejemplo, yo creo de las cosas que más me ha dolido leer ha sido Yerma. Eh, Es durito. es muy duro. Y La Casa Bernarda Alba, en su momento me acuerdo que lo leí cuando que hablábamos con Eloisa y así, luego volví a leer más adelante y entiendes todo lo que cuenta, además de esa escena. Eh, yo tenía la sensación, leyendo a Lorca, que decías, si llega a seguir, tranquilamente podría haber sido igual el mejor escritor de la historia, para mí, de este país. Sí. Es uno de los mejores. Para mí es uno de los mejores Sí, con lo que había hecho y con sí, lo poco que
pudo hacer dentro de lo que... Porque escribió bastante para la edad que tenía, hizo bastante para la edad que tenía. Pero viendo cómo estaba, dices, ostras, ostras. lo que pudo haber sido, qué Pues sí, pena. sí. Mejor no pensarlo mucho porque terminas llorando y desesperándote y diciendo muchas palabrotas. Yo por ejemplo, había cosas, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, la serie, no sé si la llegas a ver, Sí, el capítulo de Lorca, me puso de una mala leche, insulté muchísimo, muchísimo a la televisión. sí, Me puso de muy mala leche. me lo puedo imaginar. Soy muy vehemente, además, contra la tele. Soy vehemente contra la tele, las máquinas de tabaco, los ascensores, los surtidores de gasolina, todo lo que te hable. Los electrodomésticos, pues, en Pero fin. sí, es alucinante. Uf, Lorca es alucinante. sí, sí. Cuánta belleza de nuevo, qué forma de transmitirlo, Sí. qué forma de escribir cosas tan duras Mira, de una yo, forma tan bonita. ahora que lo dices, de estos deberes que me he ido haciendo, que no estoy haciendo ni caso a los deberes que he hecho, de los autores que me has dicho, Ahora sí estamos más relajados. hay una frase que me encantó, cuando la vi, que me encantó de Lorca, eh, de cuando fue a Nueva York, de cuando poeta en Nueva York, de la sensación que tenía sobre Nueva York y sobre la poca raíz que tenía ese país en cuanto a esto. Me encantó la frase que decía, los ingleses han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra. Me pareció tan bonito y te decía tanto de Lorca Sí, también, esa sensación de, tan certero. sí, sí, tan decir, con una sola frase dices, ostras, ya está, es que no hay que decir más, lo ha Ya dicho está. todo. Sí, 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 es eso, es un autor que escogía con tanto cuidado cada palabra, tan es una filigrana su literatura. Sí, porque luego te enfrentas a los textos y no son especialmente largos ni No, precisamente por eso dices. ni abstrusos de leer. Por eso, Qué bonita es la palabra abstruso. y por eso precisamente mucha gente dice, "Vaya, pero son libritos cortitos, no puede ser tan bueno. Porque parece que lo bueno va a peso. Es como los trabajos Pues es buenos mejor que van todavía. a peso y dicen, no, no, es que ¿para qué? Si lo que quiero contar lo cuento en un librito, ¿para qué voy a Exacto, contarlo en más? exacto. Yo cada vez estoy más cansada de esos tochos tremendos con tantísimas continuaciones. Dices: "Por Dios, ¿esto se acaba alguna vez?". No, no, yo me bajo de este carro, no tengo tanto tiempo. Mm. ¿Tú has visto lo que tengo detrás? Pues esto solamente es una muestra de lo que tengo o sea, sin leer. Sí, Y sí. luego lo que tengo en digital. No Ujú. tengo vida No, material. no, es imposible. Imposible. Y por eso hemos Vale, pues venido ahora tenemos que llegar a al capítulo de hoy otro hito en precisamente mi para eso. vida. Para Otro gran hito en mi vida. O sea, yo te prometí una cosa. Sí, Bueno, yo prometí varias y de momento las he incumplido todas. como tiene que ser. Te dije nada de teatro, te dije que nada de poesía y te dije que nada de cumbres borrascosas. Y aquí está, cubre Es borrascosas. que si no está aquí, es que además quiero enseñar este volumen, es Qué que chulo. colecciono cumbres borrascosas. Mm. Me lo ha regalado este mes mi marido por nuestro aniversario de novios. Qué chulo. Y es una traducción que a él le han prometido que es muy buena traducción y viene ilustrado, pues precioso. Madre mía, cumbres borrascosas, qué volada de cabeza. Uf. Hinchcliffe y la Cathy. ¿Quién es peor? ¿Quién es peor? Tienen unos Qué dibujos. chulo. Es muy bonito, todo en blancos, grises, amarillos. ¡Qué bonito! ¿Sabes lo que me pasó a Leed mí? Cumbres Borrascosas, es terror. Sí, ¿sabes lo que me pasó a mí con Cumbres Borrascosas? Que, claro, yo la leí también cuando era chavalillo. Y claro, me la había vendido como una historia romántica. Y dices, ostras. Ajá, Sí, sí, pero aquí sí, hay gente, eso. en aquella época se hablaba así como Pero vamos a ver, una es que historia. todavía hay gente que sigue confundiendo que sea un libro romántico porque te Sí, pertenece a la época del romanticismo, a que sea un libro romántico de amor romántico. claro. No, no, Claro, pero a mí me lo no. vendieron como no, que es una pareja y es una historia romántica. Lo leí Sí, la primera, luego lo he leído más veces, pero leí la primera vez y dije, creo que no he entendido nada de la novela. Porque si esto es una historia romántica, yo me he perdido por el camino. Porque, madre de Dios, más tóxico que esta novela, complicado, ¿eh? sí. Además, yo la abordé en plena preadolescencia y era como era en mi época torturadísima, yo sí quería una historia de amor así. Yo quería darle muy fuerte aquí al amor romántico en términos del Sí, del romanticismo, estaba muy romanticismo. colgada con, pues eso,
Byron Shelley, Tennyson, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, todo lo que me he leído, todo lo que me he leído. Ay, Aris, es indecente, de verdad. Y sí, a mí Cathy y Heathcliff para mí eran el sumum del amor y luego ya lo leí con más años y dije, hostia puta, Sí, sí. pero si están de frenopático. Sí, sí, en aquella época no existía el concepto de red flag, pero ahí saltan todas. O sea, ahí es como Sí, todas, desde salta el todo primer por ahí. capítulo. Mm. Es terrorífico Cumbres Borrascosas. Y cuanto más lo lees, además, más te empapas. Como ya sabes en qué situación y en qué estado mental tienes que ponerte para abordarlo, yo creo que ya vas y te pones a ello y dices, venga, vamos a gozárnosla. Y te lo sufres cada vez más. Me encanta releerlo por eso, Y, y a- porque es como si se potenciara con las relecturas. y yo creo que además uno de los mayores problemas que tenía en mi época al menos esta novela, cuando te la vendían como romántica, pero en el sentido romántico, no del romanticismo, era como, claro, es que encima está escrito por una mujer. Uh, Entonces, si está escrito por una mujer, tiene que ser romántica. Está claro. pues claro que sí, hombre. Dices, ole tú. Como todos los libros de Jane Austen. Sí, sí. Crítica social aquí, no, 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 no. nunca. Me encantan los libros de tacitas, me pierden. Y el cine de tacitas. Me vuelve muy loca, de verdad. Es buenísimo. Pero es que como la de Bronte y sobre todo como Emily Bronte con Cumbres Borrascosas, Mm, ninguno ha alcanzado esas cotas de... Además es que es un libro muy perverso, muy insano. mm. Sí, sí. Además se, Pero, se regodea lo insano. hombre, que se regodea y te lo pasa por la cara. Dice, mira, 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 mira. Sí, sí. Pero eso, pero yo creo, tengo esa sensación de que entre que la mezcla de romántico y romanticismo que tenía en la época, más luego escrito por una mujer, era como, claro, Uf, yo cuando sí. esto, cuando me recomendaron, así que era principios de los 90 o así, dices, novela romántica. Lo leí y dije, yo no entiendo el romanticismo, entonces. Yo no sé lo que es el amor. No, y no sé si quiero entenderlo. No, yo no sé lo que es esto. Y- Bueno, pues vamos a llegar al momento que estábamos esperando. Tenemos Uf. otro granito en mi vida. Tengo la edición que sacaron por los premios Planeta, que viene con Pedro Casals, la jeringuilla, finalista del premio Planeta de ese año. No os leáis la jeringuilla, de No lo he verdad. leído. No, no lo hagas. Con No digas que fue un sueño. Mm, Yo amo mucho. Como persona, no, me cae muy mal. mm. Y me cae muy mal Terence Moix, pero es un señor que me enseñó que los catalanes eran personas muy simpáticas, pese a todo lo que se veía en Castilla. Eran muy sofisticados y bebían cava mientras comían canelones. Y yo Sí. quería ser eso. Yo quería ser tan culta y tan sofisticada. Este libro me lo lloré. No digas que fue un sueño. Era de mi madre también. Mira, pues esto es lo que te iba a decir. Mira lo que tengo aquí. Oh, No me digas que fue un sueño, Premio Planeta. tú tienes la de Planeta. Sí, sí, yo tengo la del Yo tengo la de Planeta Círculo de Lectores. del 86. Este es el primer libro que le regalé a mi madre. El Oh, primero. qué bonito. Cuando mi madre leía mucho. Leía mucho menos de lo que le gustaría a ella, pero leía un montón. Y cuando fui consciente, claro, estamos hablando que fue Premio Planeta el 86. Yo creo que esto lo compré en el 87, claro, estamos hablando que yo tenía 9 años. Y era la primera vez que eres consciente de que quieres comprarle algo que le pueda gustar a tu madre y que... Entonces, claro, cuando te hizo un premio Planeta, ese tipo de cosas, en aquella época además era, luego han pasado cosas en el planeta, pero en aquella época, Han pasado cosas. sí, en aquella época el premio Planeta era como el Mm. gran momento de la literatura aquí. Y, y se unía que yo soy un enamorado de Egipto. Siempre, desde lo más. Desde que tengo recuerdo, yo soy enamorado de Egipto. Entonces, cuando vi esta novela, dije, se la tengo que regalar. Y desde entonces hubo varios premios Planeta que le iba regalando en su cumpleaños o en su. Pero siempre tengo un recuerdo especial por este libro, porque ya te digo, fue como el primer momento en el que fui consciente que quería comprar un libro a mi madre. Y fue este.
de Tennessee Qué Moix. bonito. Además, mi madre, que era mucho de escuchar la radio, le solía escuchar a Tennessee Moix, que hablaba mucho en la radio y así. Y sí, tengo un recuerdo muy especial de este libro. Cuando lo leí, me gustó mucho, me gustó muchísimo. Pero es eso, esa sensación de... Es el primer libro, luego ahí tuvo como 3 4 años en el que seguía comprando los premios Planeta, cuando salía era regalo automático. Y a partir de ahí fue cuando empecé a pensar, decir, pues igual el premio Planeta, igual no, igual merece la pena pensar un poquito qué libro regalar. Pero este Igual sí, sí. sí, pero este sí que fue completamente consciente. Y sí, si ves cómo están las pobres hojas así que están amarillas, amarillas de la época. Pero sí. Bueno, el mío está, tiene unos manchurrones. Ujú. Sí, sí. Y luego estoy viendo aquí, Pobre. estoy viendo que hay hasta dentro un recibo de la Academia de Inglés. De cuando ¡Hala! leí yo este libro, de la Academia, creo que de Inglés, de no sé ni de qué año, porque no pone ni la fecha, de 8.500 pesetas de la Academia, y está todavía aquí metido. De algo que quise marcar en una página, todavía está ahí dentro. Bueno, tengo que enseñarte otros 2 tochacos de la colección, de la misma colección de donde ha salido el de Poe, el de Kafka y el de Oscar Wilde. Oh, droga dura. Yo ya me sentía preparada, aquí adolescente total, y dije: sí, es un buen momento, es un buen momento". Y vaya si lo era. Otras 2 voladas de cabeza, cada uno por lo suyo. Sí, ¿Cómo me gustan los escritores que escriben peculiar? sí, ¿Verdad? sí, es O algo sea, especial. nadie de por aquí escribe normal. Pero yo creo que eso es como, hay ciertos autores que seguramente o te gustan mucho o lo odias, precisamente por eso, porque es muy particular. Sí, sí. Me gusta la gente que escribe con personalidad. Y Oscar Wilde y Kafka me enseñaron muchísimo de técnica narrativa. Mira que ahora yo enseño técnicas narrativas, pero como esto, no hay nada. Te vas a... Si sabes leerlo bien, te enseñan poesía, te enseñan teatro, te enseñan narrativa, te enseñan cómo contar, cuándo contar, qué contar. ¡Wow! Hmm. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, una época muy intensa mi Sí, sí, doy adolescencia. fe. Fue un poco en plan, la chiquilla se nos va a tirar por la ventana o no daban mucho por mí. No, no, pero que digo, porque No, mezclar Cumber por las cosas con Kafka, con... bien, culpa suya, sí, ellos sí, habían empezado. Yo solo seguí el juego, claro. yo solo seguí el juego. Y luego viene mi época, he cogido libros solamente hasta los 20 años, porque luego ya empieza La nieve es escritora y La nieve es escritora es distinta, Claro. ya es distinta. Viene el descubrimiento de, pues mira, a mí me gusta la ciencia ficción y no lo sabía. Y me cebé, pero bien. Empecé con la trilogía de distopías, por antonomasia, Orwell, Huxley y Bradbury. Ajá, la misma. Aquí hay que entrar por la puerta grande. Sí, sí. Vamos a ver. No me gustan las naves espaciales, las tengo mucha tirria. Y me dijeron, pues esto es ciencia ficción y a lo mejor te gusta. Y me dieron primero 1984 y yo dije, give me more. Ujú. Y me dieron Un mundo feliz y dije, mandanga de la buena. Y ya Fahrenheit 451, no se puede entender la literatura de ciencia ficción social moderna No. sin estas 3 obras. Y yo no me entiendo a mí misma como persona sin estas 3 obras. Aquí ya aquí ya yo me sentí que había crecido. Mm. Me sentí regular al leerlas. Me sentí como si cogiera algo prohibido, algo que nadie debería haber escrito, algo que, ¿por qué
tenemos que ser los humanos tan jodidos? Yo antes hablaba de Me 1980. sentí así, me sentí mal. Yo cuando leí 1984 aquella vez, me impactó tanto. Digo, yo creo que el primer libro que he llorado, pero llorado de manera desgarrada, fue el final de 1984. Yo con la muerte de Arturo. Pero es que lloro mucho. No, Soy muy de a llorar. ver, yo creo que Soy muy de hasta llorar, ¿eh? yo ahí abrí espita y luego ya luego ya todo ya es. Pero ese final Sí, sí, ese final, es tan exacto. duro. Ese final que lo leas a la edad que lo leas, dices, me he hecho más, no mayor, me he hecho viejo de Sí, repente. sí, Y lo que veo no me gusta. Lo que veo aquí no me gusta porque veo su reflejo por todas partes. sí, sí, sin duda. Y para mí supuso mucho desconcierto. Me costó mucho asimilar estos 3 libros, muchas relecturas, mucha introspección. Ahí fue cuando me puse ya a escribir en serio, porque si te das cuenta hasta ahora hay cosas, bueno, más, menos duras, pero es todo un poquito, no sé cómo decírtelo, quizá optimista, quizá alejado de lo que puedes tocar, palpar y sentir. Mm. Pero esto no lo es. No, yo creo que es de las mayores cargas de profundidad. Yo creo Sí, que cuando se habla de género, cuando se habla de género y hablan antes de alta literatura, baja literatura, yo siempre suelo decir lo mismo. Una de las mayores ventajas que tiene el género es que tienes herramientas que te permiten los géneros de llegar a contar lo que tú quieres de una forma mucho más ujú, intensa y potente que si lo haces, vamos a decir, en contemporánea, porque le mete esa carga de profundidad de decir, no, es que en forma, en fondo, voy a manipular absolutamente todo para contarte esto. sí, sí, sí. Por eso escribo literatura de género, por la libertad creativa que me lo permite, pero cuando leí estas 3 distopías todavía no lo sabía. Eso me lo enseñó el siguiente autor, que es J. G. Ballard. Esta es la nueva edición que sacó de Rascacielos, Runas. Tengo por aquí una curiosidad. Me la trajeron desde Colombia. Es la exposición de atrocidades. En España está totalmente descatalogada. Es la primera vez que se publica en castellano. Se hizo con ella Torrubial de Gigamés Sí. y me la guardó. Por aquí atrás tengo todos sus relatos, el volumen de relatos de Runas. Por mi pasillo está Crash. Yo con Ballard encontré, si con los 3 anteriores encontré el de qué quiero escribir, con él encontré el lenguaje en el que quería escribir, por si no se nota en todo lo que escribo. Ballard es muy especial también. Rascacielos, un libro más finito, y es de una brutalidad, pero es natural. Es natural, o sea, según empieza con el protagonista en la terraza desnudo tomando el sol, comiéndose un perro, te lo cuenta como si estuviera yendo a comprar al Carrefour. Y sí, así se cuentan las cosas. Cero adornos, cero florituras, sin vaselina, pa, a la cabeza. Ballard es una maravilla. Crash es lo más perverso que se ha escrito y la adaptación de Cronenberg al cine. Sí, yo me acuerdo Crash. la polémica que hubo cuando se hizo la adaptación de Cronenberg. Es que vaya combinación, Valar Cronenberg juntos. Sí, son mucho amor por mí para ellos. Mucho amor, mucho amor. Porque lo que dices es el retorcimiento literario unido al Sí, retorcimiento cinematográfico. Eh, en su momento yo me acuerdo que fue, vamos. sí, sí, porque además es un body horror que se aleja mucho de Videodrome, que es fantástico. Esto no era fantástico, esto era una maravilla. Crash es una maravilla. Sí, sí. ¿A ti te va este rollo tan duro? El body horror, tengo que reconocer que no es de lo que más me va.
Yo siempre he dicho que es que yo para eso soy muy visual y hay momentos en los que lo paso mal. Eh, O sea que Clive Barker no eh, me gusta mucho Clive Barker. Entonces, yo ahí tengo ese pequeño problema que empiezo a imaginar todas las escenas y hay momentos en los que lo Mm. paso mal Sí, con no, el yo no body lo horror. paso mal, estoy un poco enferma. Estoy un poquito de lo mío. Y dentro de lo que cabe, tipo body horror escrito, vale. Visual ya no. El body horror cinematográfico, ahí sí que lo paso mal. Uf. Sí, es que yo para las heridas y esas cosas vistas lo llevo un poco mal. Y tengo pareja enfermera que de vez en cuando me enseña fotos y así y dice, vea, aquí la foto del niño no sé qué, pasamos a la siguiente foto y es una úlcera así grande. Y dices, pues qué bonito. ¿Ves? Yo no soy aprensiva, Yo para sí, yo nada. para eso tengo que reconocer que sí. Para lo que es del cuerpo y así, sí. O sea, lo visual, lo literario lo llevo mejor, visual me cuesta. Pues, a ver, penúltimo, A ver. uno de mis escritores favoritos, Chuck Palahniuk. Ah, El primero que leí fue El Club de la Lucha pues le conocí por la película, claro, porque yo creo que nos hizo ¡pua! A todos. sí. Y ahora nadie la entiende y se la han apropiado los incels y dices, pero tíos, ¿sabéis de verdad lo que estáis diciendo? No. O sea, esto es totalmente anti-incel, esto es No, totalmente sistema. claro, se quedan con la imagen de somos los marginados, somos los apartados, somos los esto y somos muy machos. Y Sí, pero dices, no han entendido no, nada. claro, claro, ese es el problema. Ese es el problema, que se quedan con lo visual, se quedan con el club de la lucha como el club de la lucha, como un lugar Sí, de hombres muy hombres hormonados que se quedan para pegar porque son muy masculinos. sí, sí, Y el tema de que todo esto es una sátira, a ellos les resbala. por eso sí, pero eso pasa mucho, eso pasa muchísimo. Sí, pasa muchísimo, Por ejemplo, a muchísimo. mí me pasó cuando leí, por ejemplo, que no me hizo mencionar esto, pero hay como es la de este de ahí, ¿cómo se llama? La de esto, Sí, no, el que es un broker de Wall American Street, Psycho. American Psycho. Me gusta mucho American A mí Psycho me también. encantó la novela de American Psycho. La película no tanto, tiene su punto, pero no tanto. Tiene Pero su punto, pero Pero hay algo que me fascina de American Psycho, es ese punto que tenía de la obsesión por las tarjetas, la rugosidad de las tarjetas, sí, era fascinante cómo te es, describía todo es eso para contarte increíble. la obsesión que tenía por ser Esta es color cáscara de huevo. Sí, o sea, me fascinó tanto esa novela. Luego vi la película y dije, sí, pero Sí, es lo pero mismo, pero American Psycho, hay gente que se ha quedado como el hombre que es capaz de todo por conseguir sí, su sí, sí. sueño. Es que no habéis entendido nada. Es que no va de eso, que No habéis no. entendido nada. Es como la película del lobo de Wall Street, o sea, que no habéis entendido nada Por de, eso, de lo que os está contando por eso Scorsese a mí aquí. me pasó con American Psycho que claro, si te fijas en la parte de riqueza, de no sé qué, de no sé cuántos, pero ya en cuanto empiezas a fijarte, ya te digo, yo recuerdo un día quiero escribir cómo escribe esa parte de las tarjetas, la rugosidad, el tipo de letra, esa obsesión. Es Me parece impresionante. fascinante cómo te mete en la mente de esa persona y te das cuenta de qué es lo que está pasando por esa mente con las tarjetas de visita. Hostia, Sí, me parece sí, increíble. sí, Y sí. cuando he visto así lo que dices, el Club de la Lucha, cuando ves que se apropian esa imagen como diciendo sí, porque el uso de las mujeres, el no sé qué, que no va de eso, que no, Que no que va de no, eso, que no, que no. que te prometo que no, que vuelve a verla, entiéndela. No, no, no. No, Exacto. Léete el libro, o entonces, bueno, quédate con la peli de yo Fincher uno, porque yo la verdad está que muy bien sí, hecha. yo uno bastante esas dos, el Club de la Lucha y American Psycho, tengo esa sensación de que Sí. no se ha entendido nada de lo que iba. No, 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 no han entendido nada. No han entendido nada, ¿y qué le vamos a hacer? Sí, sí. Y eso, a mí Palahniuk me encanta porque Palahniuk, a mi yo veinteañera le dio muchas alas. Mm, Le dio muchas alas y me dio la certeza de que puedo decir muchas palabrotas cuando escribo. también, sí, sí. Parece,
me parece muy curioso cómo a veces necesitamos que nos validen los mayores. Esto es una cosa que yo hablo con Alicia Pérez Gil muchísimo. ¿Cómo necesitamos siempre que nos validen los mayores, que alguien nos dé cierto permiso Sí, para hacer lo que estamos deseando hacer? sí, de eso de que dices, mira, si esta persona ha sido capaz de hacerlo y lo han publicado y además se considera que Claro, está bien, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? claro, claro. Si Chuck Palahniuk puede ser tan bestia, si Ballard puede ser tan bestia, ¿por qué Nieves Morris no puede serlo? Claro que sí, Pues claro que pero es sí. verdad, pero hay veces que sí necesitamos esa parte de decir, "A ver, yo no quiero ser el Sí, primero que empiece a hacer esto porque me van a llover palos por todos lados, pero como exacto. que está justificado si hay alguien que admiras que lo hace. Dices, pues si lo hace, yo Sí. también puedo hacerlo. Si este lo ha hecho, Sí, sí. Y si que le no, pidan pues cuentas a él. claro, si no, Pues reclamaciones que a él. no lo hubiera hecho. Claro, yo aprendí de él. Aquí. Sí. Claro que sí. Y vamos a cerrar. He ido por orden cronológico, Sí, o sí. sea, no hay favoritos. Con Cormac McCarthy. Tengo aquí la Uf. carretera porque no he encontrado Meridiano de Sangre. No sé dónde lo tengo. En el pasillo está. Es que mi pasillo es mi biblioteca. Yo me Tengo un iría, pasillo de 10 metros de largo que no sé qué hacer con él. pues, La biblioteca. distribución de mi casa es una guarrería. Ya. O sea, yo me compré una casa en el barrio que me gustaba, pero la casa es una guarrería. Eh. Está muy mal construida y, y por muchas reformas que le haga, no sé qué hacer con el pasillo. 10 metros de pasillo, lleno de estanterías tipo Billy de Ikea, todo Sí, lleno de libros. pues ya está. Cormac McCarthy, Uf, una, hablando de cosas una duras. maravilla. Hablando. Hablando de cosas duras, La carretera y Meridiano de Sangre. Meridiano Sangre no lo he ¿Cuál es leído. mejor? La carretera sí. Pues no lo sé. Pues lee Meridiano de Sangre. La No carretera es me. mi recomendación porque Ya, sí, luego me es tienes que decir. Eso luego lo comentaré, sí, que el deber final. qué Pero, bien escribe pero tengo que Cormac. reconocer que la carretera me dejó tanto cao. Tanto cao. Es muy dura. Es un libro muy chiquitito, además, muy va a lo que va. Cuando, Aquí no perdemos el tiempo. cuando luego sacaron la película y dije, qué miedo me da. La Muy película bien está hecha. muy, muy buena. Pues me da mucho miedo porque dices, "Uf, tan heavy el libro que dices, como lo dulcifican un poco, al final pierde todo. Y muy buena. Sí. Y hasta aquí hemos llegado con ¿Te parece esta poco? biblioteca ¿Me de... parece poco? Aquí Madre mía. la gente ya estará haciendo lista de oro. ¿Os habéis ido a Hemos cenar? sumado 27 libros a la pila, pero 27 más la recomendación. pero es que algo que cuando me dijiste, "Mira, ¿qué haces esto?", dije, es que no se me ocurre mejor manera de empezar esta sección porque es que lo que quiero es esto, que hablemos de libros, que hablemos de que se nos olvida todo esto, el peso que han tenido Mm, los libros en nuestra vida, en lo que somos, en lo que sí. escribimos, porque es eso, dice, hablamos de los de hoy en día y se pudo hablar perfectamente de los de hoy en día, pero parece que está mal Ah, visto claro hablar que de los sí. antiguos y hablar de pues, todos los que hemos hablado hoy y dices, ostras, y, y la gran mayoría de libros, seguro que cualquier persona que se anime a leerlos dirá, es que merece la pena, que merece la pena leerlos. Hombre, yo creo que sí. Por Yo eso creo te que sí, digo, que además se sale mucho de las listas habituales. claro, claro, Es nunca nada. y una de las cosas que me encanta, que hay mucho nacional también, que es lo que siempre Muchísimo, decimos, que es lo que muchísimo. siempre decimos, que parece que no existe aquí, que no existe la literatura. Te digo, es Cervantes. Luego, por la gracia, Góngora y Quevedo, por lo que se dedicaban entre ellos y cosas así, por la canción Qué Desproceda, maravilla. y dices, y ya está. Y luego saltamos, pues igual, a la generación del 98, pero para unirlo a la historia y a las pérdidas de las colonias y todo eso, la generación del 27 y hoy en día. Ya está, ya no hay más literatura. Madre mía. Mira, le tengo una manía a Juan Ramón Jiménez. Qué turra. Qué turra me dieron en el colegio con Eso Juan Ramón sí. Jiménez. Y con Machado. No puedo ni verlos. A mí, por ejemplo, Machado sí me gusta. Pero eso, ¿ves? Hay la suficiente variedad dentro de la Claro, literatura española como para que todos nos hagamos nuestra pequeña colección de, sí, vamos a decirlo, clásicos. sí. Clásicos imprescindibles hechos a medida de tu personalidad. Mm. Yo cuando leo todas estas peleas en Twitter de es que hay que leer a los clásicos, es que no hay que leerlos. Hay tanta variedad, por Dios bendito, Claro, pero es y que tan poco tiempo en esta vida.
que por qué vas a leer algo que no te guste. Sí, Si y no te es gusta una cosa, ya te gustará otra. claro, y que además que Prueba. los clásicos se toman como que los clásicos son la figura totémica única, que todos son lo mismo, Claro. que todos y dices, no, 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 no. Góngora, no me gusta. Adoro a Lope de Vega. sí, Pues ya está, pues ya eso. está. Y hay gente, y habrá gente lo Y son clásicos contrario, y los dices, 2. sí, y es que no se Claro. parecen en nada. ¿Y Y, está mal? No, no, y, no está mal. y cuando Lee hablamos y dices, clásicos. yo no leo, Sí, pues, lee clásicos, copón, claro. pero lee los clásicos que tú quieras, que hay Sí, muchos. y dices, sí, no, quiero, pues sí, sí, dices Becker, pues quiero Lorca, dices que son completamente diferentes los dos, pero son Sí, maravillosos los dos. y son maravillosos, cada uno a su manera. Y claro, Pues ya está. y habrá gente que igual no engancha con Becker, o no engancha con Lorca, o ninguno de los dos, o no le Claro, gusta la poesía, y ya está. Pero pues es ya que, está. O no le gusta el teatro, pues ya está. pero ¿Qué es, problema hay? es eso, lo que quiero pues, justo romper es precisamente eso, y darnos cuenta de decir, pues antes hablábamos, Ballard dice, ya, claro, pero es que es muy raro, es muy potente, así. A ver, y te has tragado el último A emperador, ver, y, claro, y dice, ya, pero que es una película, ya, claro, pero es una película que surge así de la nada de Spielberg, que dijo, pues voy a contar el último emperador. ¿cómo no va a ser potente la literatura de un señor que se crió en un campo de concentración japonés en China? ¿Cómo no va a ser potente? Sí. No podemos pedirle a cierto tipo de escritores que escriban cosas ligeras. Pero O, tú te has tragado el último emperador y no has protestado. claro, y te dice, no, es Ah, una obra maestra y así, en cambio Crash dices, ya, pero es el mismo. es Eh, la misma persona. por eso. O por Y es la ejemplo, misma persona de rascacielos. antes hablabas de Salman Rushdie. O sea, yo cuando empecé a excavar un poco para esto de sí, y me di cuenta que contaba que su padre se inventó el apellido, era Rushdie. Lo que era porque él admiraba a Rust y dijo, pues soy Rushdie. Y ya está. Dice, pero una persona que Pues ya tiene el está. apellido inventado, que ha vivido, o sea, ha oído de no sé cuántas guerras también, que ha vivido todo lo que ha vivido, y dices, y que ha vivido todo lo que hemos hablado Sí, antes. Y que poco a poco, que luego pasó esto, pero poco a poco se iba olvidando esa parte de Salman Rushdie más polémica y se estaba hablando del Salman Rushdie autor. y aún así encuentras tanto sentido del humor en su obra, Sí, porque pero es un señor que es que se ríe de todo. tiene mérito, ¿eh? Con todo lo mal que le ha Sí, tenido que pasar y reírse de todo. Pero no solamente él. He estado leyendo la lista, la cantidad de atentados que ha habido a editoriales que publicaron el libro, a sí, sí, sí. traductores que tradujeron los libros. eh, Brutal. Pero es eso, pero yo creo que las nuevas generaciones o la gente que ya lleva tiempo así, merece la pena coger el libro para ya la parte polémica ya nos olvidamos, nos quedamos solo con la literaria. Sí, céntrate en esta historia que es tan maravillosa y tan única Y lo que y tan siempre, divertida. sí, y lo que siempre decimos y lo importante que es el abrir la mente y los ojos a mundos diferentes, Sí, a realidades diferentes, filosofías diferentes. Lo que dices, sí, sí, pues el libro habla muchísimo del Corán, de claro, la religión hindi, de Bombay, es maravilloso. eso porque muchas veces cuando alguna vez digo, es que me gusta mucho el realismo mágico. Ya, claro, ¿te gusta Márquez? Digo, sí, más gente que hace realismo mágico, Hay ¿eh? mucha Que gente. parece que Juan Rulfo, sí, Isabel sí. Allende, Por eso, pero que parece y es también como si solamente fuera latinoamericano. Como exacto. Alan Moore dices. escribe realismo mágico muchas veces. Entonces, por eso es lo bonito que es ver ese realismo mágico desde el filtro de distintas culturas. Lo que decías tú, pues Sí, unirlo con la filosofía indie o con la filosofía latinoamericana y ver cómo, o antes que tú odias a Murakami, pero también la propia, la propia filosofía japonesa y ves cómo van uniéndose sí, todo y dices, sí, es el mismo género, vamos a decir, pero no tiene nada que ver uno. pero no tiene nada que ver. Mm. Es como decir, sí, me gusta, pues lo que hablabas antes, no me gusta la ciencia ficción. Y digo, ya, has leído toda A la mí ciencia no, yo ficción. creía que no me gustaba la ciencia ficción. A mí lo que no me gustan son las puñeteras naves. Claro, y hay mucha No gente que. tengo ningún problema con la ciencia ficción. Sí, y te pueden decir, ya, pero es que eso son distopías, ya. ¿Y qué es una distopía?
¿Y que es una Mm, distopía? sí, es como decir, no, pues otro género, porque tú lo digas. Bueno, O antes que bueno, hablamos, la fantasía, y dices, no, no me gusta la fantasía. Y yo, ¿qué has leído de fantasía? No, es que no me gusta Tolkien. Y yo, vale, me parece muy bien. Y puedo vale. entender que a veces A mí Tolkien, tampoco, a mí Regulichi. Tolkien es pesadito a veces. Y cuando se pone el hijo del padre, del hijo del Mm. sobrino, del no sé qué, de no sé cuántos, y cuando se pone a demostrar de que, claro, Virgen si, Santa, si creo un mundo entero, tengo que meterlo. Pero yo, por ejemplo, me pasa que la que adoro es el Silmarillion. me encanta el Y mira que es Silmarillion. denso como el solo. Es un libro de historia en ¿Sabes otro mundo. a quién me recuerda Tolkien? Al pesado de la regenta. Es el naturalismo, odio el naturalismo. A mí la regenta me fastidió la juventud teniéndola que leerla para clase. Odio la regenta. Porque esas descripciones, por favor, señor, pare, conténgase. Vamos a dejar ya tantos prados, tantos ríos, tantas ciudades. ¿Podemos contar algo? Mm. ¿Va a pasar algo aquí? Me pasa exactamente lo mismo. Pero yo creo que es la época, que les daba mucho por escribir de forma naturalista y no había un Dios que los aguantara. Sí, pero por ejemplo, hablábamos antes de lo que es los clásicos. Y dices, claro, es la Regenta. Dices, o la Celestina. Y es la regenta, es un O y petardo. dices, y te meten todo el mismo saco, la Regenta y la Celestina. Y dices, es que no se parece No nada. tiene nada que ver. Pero son clásicos y es como la gran carpeta de clásicos. Dices, y los clásicos hay que leerlos. Digo, claro, pero es que habrá clásicos que te gustan, A clásicos que no te todos, gustan, y ya está. Y no hay por qué vamos a criticar a ver, alguien porque la Regenta no le desde el gusta. código de Hammurabi tenemos que leérnoslo todo. No tenemos tiempo. Pues no. No hay tiempo. No todos los clásicos son iguales Mm. porque han pasado muchos siglos. Sí, sí, Pero cosas así. nada, No hay manera. en fin. Bueno, ya estamos Te voy acabando. a recomendar un libro. Eso, y Te voy ahora a recomendar un libro. No sé no si lo vas, encontrarás. no es Bueno, recomendar. vale, El deber es, tú me vas a decir qué libro tengo que leer. Lo vale. No sé si encontraré, lo lo encontrarás. buscaré con ahínco. Y si no lo encuentras, el día que nos veamos por fin te lo prestaré, pero te lo prestaré. Hombre, sí, sí, pero no, lo buscaré con Es de ahínco. Salman Rushdie. Ah, muy bien. Se llama El suelo bajo sus pies. Vale. Y es muy Apun- bonito. apuntado queda. Es de amor. Yo creo que sí No es puedo. romántico. No es romántico. Es de amor. Es muy peculiar. Es precioso. Es precioso. Y lloras. Y Venga, es gracias. precioso. Con la lágrima que tengo yo Y ahí. pero lloras de lo bonito que es. Ya, Y, bueno, ya. a veces un poco triste. Pero creo que te va a encantar. Es Perfecto. muy una sensibilidad dentro de esta obra. Me encanta, me Pues encanta. apuntadísimo queda y lo leeré. Te lo comentaré. Es especial, ya te digo, inclasificable. Género Salman Rushdie. Pues ya está. ¿Para qué más? Si una persona es capaz ¿Para qué más? de tener su propio género, merece Sí, mucho la sí, pena. Y sobre todo, ya te digo, y sobre todo porque yo creo que es un autor que sí hay que reclamarlo mucho. Hay que hablar mucho sí, sobre él. Porque es muy triste que quede eso, como un autor maldito. sí, qué pena. Por otras razones que esto, y ya te digo, y encima que parece que ya se estaba olvidando el tema y le vuelve a pasar. Pero sobre todo por Lo que eso. Sobre todo por eso. Ay, lo que lloré. Pero sobre todo por eso, porque coges y dices, vale, pasó todo eso, pero queréis valorarlo como autor. Otra vez. Exacto, exacto. Yo tengo esa sensación, esa maldita sensación con Salman Rushdie de decir, ya, pero es el de los versos satánicos. Y eso es ¿Y malo. qué? Que eso es malo. Ya, pero fue la polémica esa, decir, ya, la polémica la creó él hizo algo. Y aparte de eso, estamos hablando de literatura y es una literatura maravillosa. Valorémoslo como tal. Sí, claro. Y yo creo que sí, yo creo que si es de los autores que yo creo que debería ser casi obligatorio leer, entre otras cosas por eso, para darnos cuenta que el mundo a veces está muy loco. Muchas veces está muy Sí, el loco. mundo está muy loco. Y lees ese libro desde la óptica de hoy en día, sobre todo, y dices, "Hostia, de verdad, pasó todo eso por ese libro". Tú fíjate la que se montó por ese libro.
Sí, sí. Y luego piensas y dices, pues Y pues Alicia siguiente, Perengil, la que se podría saliendo. liar con su libro ahora. Pero que no estamos en el mismo momento, en el mismo lugar. Pero, Menos mal. pero es eso, esa sensación de dices, vale, pero olvidémonos de las polémicas. ¿Qué tal el Mm, libro? Porque muchas veces se suele decir, pero ¿qué tal el libro? Yo creo que con Salman Rushdie hay que hacer eso. Y me alegro mucho que me sí, traigas a Salman Rushdie, porque ese no lo he leído, mira. Y lo es que me leeré apasiona. y hablaré de ese libro y hablaré de él. Porque merece la pena, merece mucho la pena. Toda la lista esta que has traído aquí también. Y mira que Madre hay, mía, no tengo que colocar todo esto. sí, sí, y mira que hay todavía incluso algunos que ni has contado todavía, porque Las Bronte hemos hablado muy poquito, en Es Austen no verdad. hemos hablado nada, Emilia Pardo Bazán tampoco hemos hablado. Ah, leed Los Pazos de Ulloa porque es el Cumbres Borrascosas español. Es otra de las que me fascina esa mujer, porque como Sí, en la posición que tenía, los ovarios que tenía, para decir, y sí, yo soy aquí, no creo que era condesa, qué pedazo de era, señora. era condesa, ¿no? Sí, era condesa. Y lo que hablaba de otras cosas que no eran precisamente del alta curnia y de alta esto, y No, todo no, lo que no. luchó, y la verdad es que es otra de las que es obligada a lectura. Sí, sí, sí. Ya te digo, Los Pazos de Ulloa es el Cumbres Borrascosas español. Es igual de tremendo, de malsano. Y Qué además, bueno, qué buena y novela. además algo me fascina de ella es que siempre le ves, que casi siempre suelen poner la misma imagen de ella, de Sí, señorona así, y que dices, sí. no puede ser que esa señora escribiera estas cosas. No me lo creo. Yo creo que esa señora en la intimidad estaba desatadísima. Esa Y señora se aflojaba mucho el corsé y eso. esa señora sí que tenía que ser apasionante conocerla. Hay, Sí, hay gente que dices, ¿cómo me gustaría coincidir en su época y conocerla de verdad? Conocer, no, cerrar las puertas de su casa y de sí, sí, verla, sí. ver cómo Es era. decir, vamos a tomarnos un café tú y yo, vamos a Y charlar. no vamos a conocer, Emilia, sí, no vamos a conocer a la Pardo Bazán, a la gran Pardo Bazán, no, no, a no. la luchadora, a la Vamos todo a lo que conocer fue, a a las Emilia. señoras con zapatillas de estar en casa. Exactamente. Y justo eso es lo que busco con estas entrevistas y con todo eso. Que al final es maravilloso conocer a los grandes autores, pero a la vez conocer esa otra parte que dices, es que es imposible entender esa parte sin la parte humana. Sí, Porque mira que la Pardo Bazán podía tener muy fácil para decir, mira, yo aquí no me mancho, mira, anda. yo soy condesa, yo aquí, pues tan estupenda yo, y me importa un bledo los demás. Y en vez de eso dijo, pues no me da la gana. Y de aquí tenía puesto, mira, de Pardo Bazán un par de cosas que siempre me suele gustar. Que una de ellas que dijo que siempre que el alcance de mi mano pueda reivindicar algún derecho para esta categoría de parias y sudras a las que estamos renegadas, lo haré y lo haré. Con un par, señora. Pues Y claro que sí. Que al que le llevara la contraria le debía dar un tortazo. sí, y hay Tiene otra, pinta de y eso. hay otra frase que me encanta que dice, queda lo escrito, todo lo demás no queda. Qué bien Y hablaba qué esa mujer. razón tenía. Sí, 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 qué bien hablaba esa mujer. Y antes que sí. habíamos hablado, que se me había olvidado, a ver de quién. Tenía un epitafio por aquí apuntado. Es algo que me fascina. Porque que luego nunca sabes si los epitafios de verdad son así o no. Eh, Es cierto. Hay eh, mucha leyenda urbana. por eso, el de Jardiel Poncela, por ejemplo. Que por cierto, no sabía yo que estuvo fuera y cuando volvió a España pasó por San Sebastián, por mi ciudad. Y, y en su epitafio dicen que comentaba que, o sea, que estaba escrito que si buscáis los máximos elogios, moríos. Ah, qué razón tenía. Porque también Un es. señor con una retranca. Sí, sí, y maldito como pocos, y arruinado, y Sí, no fue precisamente vida fácil. no. Y en cambio, dices, y con esa vida fue capaz de escribir lo que escribió. Es algo Yo que creo que precisamente porque no tuvo una vida fácil. puede ser. No creo que el mudarse de lugar a grandes historias. Sí, sí. Pues bueno, de verdad, Nieves, encantadísimo con el programa de hoy. Me lo he pasado pipa. No me odias. Odiarte, mira, si esto es un sueño para mí. Porque es esa sensación de decir,
lo que para mí es una entrevista y lo que para mí es un diálogo. El sentarnos a hablar, olvidarte de todo, olvidarte de si hay alguien escuchando, si no, si... y disfrutar de los libros, disfrutar y sacar Ay, esa yo me lo he parte. pasado muy Sí, bien. me lo he pasado genial y me encanta descubrir esas partes y coincidencias, otras que dices. Pero sobre todo el imaginarte partiendo de ese abuelo robando los... el bisabuelo robando Los libros los libros a nazis. los nazis, partiendo de ahí y dices, y todo eso, y es cuando más eres consciente de decir, no somos nada sin ese pasado, no somos nada No, sin no, no. de dónde venimos, y para entender de verdad a una persona y a su obra, no mejor que entender a la persona que hay detrás de la persona. Y lo tengo que decir, cuanto más te conozco, en lo literario ya eso yo soy fan de Carpeta como la Super Pop, la Super Pop de la Qué literatura guay. y yo de Carpeta. Pero cuanto más te conozco en lo personal, también más me gusta. Y más me gusta escuchar. Porque es eso, esa sensación de qué guay. Qué bien poder hablar de todo esto y coincidir una persona que ama tanto los libros, ama tanto los libros también especiales, los libros diferentes, y que no entendería su vida sin sus libros. No, no la entiendo. Para Y, nada. y sobre todo, esos libros que muchas veces no hablamos. Los libros que, como digo yo, están al fondo de esa librería, que por eso le llamé ahí. Sí existen en la librería, que muchas veces ya ni están. Igual en alguna de viejo están, pero lo demás ni están esos libros. Pero precisamente hay veces que te da la sensación de decir, si en esos libros los de hoy no existirían. Pues desde luego que sí. Y por qué no darle un hueco a esos libros? Lo que decíamos antes. ¿Por qué darle tanto hueco a Sanderson y Abercrombie y quitárselo a, pues, a todas las leyendas artúricas, a la Dragonlance? Porque no es otra cosa. Tengo que vender la novedad, dice ya. Que seguramente esa novedad no existiría sin todo eso antes. Exacto, exacto. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Como Muchísimas prometí, gracias a ti por invitarme. aquí no hay horario y estoy cuando vea a la gente dice 1 hora de podcast, 1 hora, 2 horas y ¿qué? ¿De cuánto? 2 horas. Pero ¿sabes lo mejor de todo esto? Que yo no sé si la gente, yo solamente espero que la gente que escuche este capítulo disfrute al menos la mitad de lo que disfruto yo. Porque Pues mira, ojalá. porque esa sensación de decir, pues seremos poquitos, seremos, pero ¿y lo que disfrutamos de la literatura? Pues sí. Pues que no, Poquitos pero bien avenidos. y que no nos lo quite nadie. Así que Desde luego. mil gracias Nieves, mil gracias a la gente que ha estado por aquí, sobre todo a la gente que luego también lo escuchará. Cuando vea que son 2 horas, pues espero que llegue hasta el final para escucharme decir muchas gracias porque estés aquí. Pero sobre todo porque el espíritu es este, el espíritu en el que al fondo de la librería todo cabe y al fondo de la librería podemos hablar de lo que nos apasiona, ¿verdad? Que son los libros. Y los libros, como siempre digo, no tienen ni calendario y las entrevistas no tienen hora. Se ha demostrado. Así que mil gracias, Nieves, de No. verdad. Un placer inmenso. No se me ocurre mejor persona y mejor capítulo para empezar esto de los libros perdidos, porque el espíritu es esto. Hablar de los libros Oh, perdidos muchísimas para gracias. que no se pierdan nunca y para que podamos seguir hablando de ellos en el momento que sea. Mil gracias y al resto ya sabéis. Yo hablo contigo cuando Y quieras. ya sabéis cómo me suele gustar despedirme y esta vez con tantos libros de que hemos hablado, nunca mejor, que es buenas noches, buenos libros. Eso, chao.